Empezamos. Tengan ustedes muy buenas noches. Espero que después de este feriado largo vengamos con muchas ganas de aprender. Como les había comentado el doctor Reader, vamos a ir desarrollando el tema y conforme vayamos... a ver, un ratito, permítanme porque lo que pasa es que yo no estoy, no. Ya, ahora sí, creo que ya. Ya listo. Entonces, conforme vayamos desarrollando el tema, cada cierto bloque yo voy a activar para que ustedes puedan realizar alguna pregunta, si es que tienen alguna consulta o duda, ¿ok? Entonces vamos a iniciar, si me permiten. Listo, empezamos. El tema de hoy es la responsabilidad administrativa disciplinaria. Bueno, esto es parte de un diplomado. Yo sé que tal vez ya algunos de los docentes han ido pues dándoles una parte introductoria sobre el tema de la responsabilidad administrativa y disciplinaria. El tema de la ley Servir en realidad trajo muchas novedades para el sector público. Yo entiendo que lo que busca esta ley o lo que buscaba esta ley principalmente es el tema de poder sancionar justamente a los trabajadores que elaboramos o que formamos parte del sector público debido a que era muy, de alguna forma, reiterativo el constante abuso de autoridad que se podía cometer tanto en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales y también en las diferentes entidades del sector público, donde muchas veces el jefe a criterio propio pues establecía imponer una sanción al trabajador, muchas veces no por las funciones que cumplía, sino tal vez pues por temas hasta personales, ¿no? Entonces, lo que la ley Servir justamente cuando ingresa busca es de que si de alguna forma algún funcionario público, un servidor público comete una falta administrativa, sea sancionado. Pero para esto, pues, esta sanción, lógicamente, sea después de haber conseguido un proceso, ¿no? Después de muchos pasos, donde también el servidor tenga pues un derecho a defensa, ¿no? A presentar las pruebas que él consideraba necesarias, y que también la entidad haga una evaluación si realmente hubo o no en este caso una omisión de funciones, ¿no? O si es que la falta se llegó a cometer o no. Lo que nosotros vamos a lograr dentro del curso que vamos a desarrollar el día de hoy es poder diferenciar la responsabilidad administrativa disciplinaria de los otros tipos de responsabilidad que puede tener un servidor civil. Utilizar adecuadamente fuentes y principios del régimen disciplinario de la ley del servicio civil, aplicar las reglas del régimen disciplinario de la ley del servicio civil conforme al ordenamiento jurídico vigente y los criterios de servicio. Y para eso vamos a empezar con lo siguiente. Nos hacemos la pregunta de ¿sabías qué? La ley del servicio civil, que es también conocida como la ley 30057, introdujo un régimen disciplinario que por disposición expresa sería un régimen único, aplicable a todos los servidores públicos independientemente cuál sea su régimen con el cual hayan ingresado y se encuentren laborando en la entidad. Podríamos ser 276, 728 y CAS. Algunos de ustedes me dirán, pero doctora, nosotros si estamos en la gestión pública no hay el régimen privado. No. Algunas empresas y algunas entidades, mejor dicho, brindan un servicio de alguna manera público, pero las personas que laboran en estas entidades pues están sujetas a un régimen privado. Principalmente ¿quiénes? Los proyectos especiales, que los tenemos en diferentes partes de nuestro país, que se crean pues supuestamente con una finalidad durante un tiempo, ¿no? Y también el tema de, por ejemplo, algunas entidades que prestan servicios, ¿ok? De todas las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno, estamos hablando de los locales, los regionales y lógicamente el gobierno central, hayan o no hayan transitado el régimen de servicio civil, ojo, no es necesario que la entidad ya esté aplicando o se encuentre dentro del régimen del servicio civil para poder acogerse a esta ley, ya así como supletoriamente a las carreras especiales. Este régimen entra en vigencia el 14 de septiembre del 2014. Si es que la mente no me falla, creo que fue durante el gobierno de Ollanta Humala, si es que no me estoy equivocando. Desde entonces, siendo un régimen distinto a los anteriores previstos, persiste la confusión en la comprensión y aplicación de sus reglas y principios. Les digo esto porque yo recuerdo que en uno de los mensajes a la Nación que dan pues siempre el 28 de julio, justamente el presidente de ese entonces, Ollanta Humala, dio a conocer, ¿no?, el interés que tenía de alguna forma buscar una modernización dentro de la parte del sector público. Esta ley Servir
tiene pros y contras. Muchos de los que trabajamos actualmente en gestión pública consideramos de que la parte buena que trajo fue, por ejemplo, la Escuela Nacional de Administración Pública, más conocida como ENAP, la cual capacita mucho sobre temas de actualidad y temas importantes relacionados al tema de la administración pública. Y también la parte de que el personal que se encontraba en la modalidad ya de contratado o nombrado, de alguna manera iban a ser un poquito más exigentes con ellos. Hoy en día este personal está considerado como que muchas veces no se identifica con la entidad, con que solamente cumple con su función y nada más, ¿no? No son todos, ¿no? Pero lamentablemente están bajo esa calificación. Entonces lo que esta ley busca justamente es eso, ¿no? Establecer como una especie de igualdad y que todos trabajemos con la misma intensidad, que todos trabajemos con la misma finalidad. Lo importante siempre es de alguna forma poder brindar un mejor servicio a la población. Todos los que formamos parte de la administración pública, dentro de nuestras funciones principales, justamente nos vamos a caracterizar por eso, porque lo que vamos a buscar es brindar el mejor servicio posible para poder satisfacer las necesidades de los ciudadanos que forman parte de nuestro país. Eso es como un dato pues adicional, ¿no? Y ahora sí vamos un poquito con el desarrollo del tema. ¿Cuál es la base legal que voy a utilizar el día de hoy para el desarrollo de estos temas? Está la ley, principalmente la 30057, que es la Ley de Servicio Civil. Tenemos la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, porque vamos a ver cuál es la diferencia entre estos procesos administrativos y disciplinarios. La ley 29622, que modifica esta ley orgánica, la ley de fortalecimiento de la Contraloría, el decreto 1023, el decreto 1024, con el que se crea la Autoridad Nacional de Servicio Civil y regula a los gerentes públicos, el decreto 040, que es el reglamento de esta ley, y la resolución 100/2018, que es el reglamento de infracciones y sanciones para la determinación de una responsabilidad administrativa funcional derivada de informes emitidos por los órganos nacionales del sistema de control. Nosotros sabemos que dentro de una entidad, cuando nosotros ingresamos a la parte del sector público, vamos a tener en realidad muchas áreas que se van a encargar de velar por el correcto cumplimiento de funciones. ¿A qué me refiero y por qué resalto la palabra correcto? Muchos de nosotros cuando ingresamos a trabajar a una entidad no nos preguntamos cuáles son los lineamientos o cuál es la especie de manual que va a establecer cuáles son las funciones que yo debo de cumplir dentro de la entidad. Si yo cumplo con esas funciones correctamente, no tendrían por qué iniciarme ningún tipo de proceso o sancionarme en un determinado momento. Sin embargo, si por mi parte existe una omisión, posiblemente yo sea sancionado o, es más, haya una recomendación por parte del órgano de control que me inicie un proceso justamente por este incumplimiento de funciones. Lógicamente, las únicas personas que nos van a poder iniciar no van a poder ser, si hablamos de la parte de la entidad, la Secretaría Técnica, ¿no? Que ya deben ustedes conocer un poquito, que esa también fue una de las novedades de la Ley Servir, que crea justamente estas secretarías técnicas, que son unas oficinas que se van a encargar de dar seguimiento y orientación para el inicio de procesos administrativos a los servidores que forman parte de esa entidad. Y por otro lado tenemos a la Contraloría, que si no se encuentra bien, así como Contraloría en cada entidad, pues lo hace a través de sus órganos de control institucional más conocidos como las OSIs, ¿no? Dentro del primer bloque vamos a hablar un poquito de qué es el servidor civil y qué es el servicio civil. El servicio civil es un sistema de gestión del empleo público y los recursos humanos de una organización pública en una realidad nacional determinada. Este servicio incorpora características específicas que lo distancia del empleo común con la finalidad de garantizar la existencia de administraciones públicas profesionales, la defensa de intereses generales, el buen funcionamiento de la administración pública. Hablamos mucho siempre que la administración pública se debería de considerar que debe trabajar de manera eficaz y eficiente. ¿Y a qué nos referimos con esto? Nos referimos a que una buena administración pública es aquella que se va a desarrollar correctamente en un espacio de tiempo considerable, pero usando la menor cantidad de recursos que forman parte de esta entidad. No me estoy refiriendo únicamente a los recursos económicos, ¿ok? Sino también me refiero al recurso humano. Si el recurso humano definitivamente produce lo que debe de producir,
nuestro tiempo en lo que son trámites se va a cortar. Hace muchos años, antes incluso del tema de la implementación del servicio civil, la presidencia del Consejo de Ministros viene trabajando en lo que es la correcta aplicación de las políticas públicas en nuestro país. Dentro de estas políticas públicas se considera el tema de la simplificación administrativa, y su nombre lo dice. Lo que buscamos nosotros es simplificar procesos. Ustedes, mejor que yo, conocen que la gente constantemente se queja del tema de la burocracia, ¿no? La burocracia, que es aquella que de alguna manera atarda, pone lento este sistema. Sabemos que el documento podría pasar directamente a esta área, sin embargo no, hacemos que pase por 1000 áreas antes y lo único que hacemos es generar más trámites y también hacer un abuso de los recursos del Estado, porque estamos haciendo que muchos de los trabajadores que forman parte de este circuito pierdan tiempo cuando de verdad ni siquiera sería necesario. Entonces, todo este conjunto, justamente, o todos estos elementos que van a participar, van a formar parte de este servicio civil, que no va a equivaler, lógicamente, a un régimen, ¿ya? Sino que va a involucrar a todos los regímenes que se permiten desarrollar dentro del sector público, en este caso. Miren, aquí hay un resumen, ¿ok? De lo que acabo de hablar hace un ratito. El servicio civil es un conjunto de personas al servicio del Estado. Nosotros, y digo nosotros porque particularmente yo formo parte de este sistema, justamente la función que cumplo es servir al Estado, brindar los conocimientos o pocos conocimientos y la experiencia que tengo para poder de alguna manera solucionar problemas, ¿no? Satisfacer necesidades y brindar o mejorar el servicio que se viene dando al ciudadano. Dentro de este servicio civil se van a considerar algunas medidas institucionales por las cuales se articula, permítanme un ratito cambiar de puntero, medidas institucionales por las cuales se articula y se gestiona al personal al servicio del Estado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Vamos a empezar un poquito a controlar a ese personal. Si alguno de ustedes trabaja en mesa de partes o en lo que es recepción en alguna entidad pública, en cualquiera, yo creo que constantemente ha recibido quejas que a veces la entidad se demora, la entidad no está haciendo las cosas bien, y es lamentable, ¿no? Porque muchas veces nos comparan con el sector privado, indicando de que ellos tienen un mejor servicio. Pero qué bonito fuera si esto pasara al revés, ¿no? Si nos dijeran de que el sector público se caracteriza por brindar un buen servicio y no lo hace el sector privado. Imagínense, ¿podremos llegar a ese punto? La verdad, yo considero que sí. Esto lo que va a hacer es que este sistema, ¿ok? Este servicio civil, mediante todas las reglas que tienen que van a formar parte de una entidad, van a armonizar los intereses de la sociedad o los intereses generales a través de los derechos de las personas al servicio del Estado. Quiere decir que lo que este sistema va a buscar es que yo, como servidor público, ¿ok? Como funcionario público, brinde un buen y correcto servicio, que realmente mi trabajo se vea reflejado en el producto que yo voy a dar. Si a mí me contratan como abogado para dar informes legales, pues entonces no me voy a demorar una semana para brindar un informe legal. Porque imagínense, por más que yo tenga que investigar o que averiguar o que revisar normas, yo considero que ese tiempo de producción es demasiado, ¿no? Para el producto que yo estoy sacando. Si a mí me contratan como contador, sucede lo mismo. Si yo paso los plazos, entonces de nada sirve que me hayan contratado. Y así las diferentes áreas van a ir tratando de brindar un buen servicio en el menor corto posible, en el menor corto tiempo posible y usando la menor cantidad de recursos del Estado para al final obtener un producto, ¿no? Que va a ser de satisfacción para la población. Cuando nosotros hablamos de servicio civil, estamos refiriéndonos a un conjunto de personas. El servicio civil no solamente se debe a que dentro de la entidad hay una computadora, hay una impresora, hay un escritorio, sino también estoy hablando de ese recurso humano que forma parte, porque este recurso humano es el que va a solucionar. No sé, nosotros cuando hablamos de inteligencia, ¿no? Artificial, que ha sido justamente una de las clases hace rato, hablamos el tema del avance que hay tecnológico. Si bien es cierto, yo creo que en algún momento tal vez existirán ciertas máquinas, ciertos robots que nos puedan brindar cierta orientación, pero no considero que tal vez puedan llegar a solucionar todos los problemas que se ven por parte del ciudadano, ¿no? Para con la entidad a la cual él acude.
para que le solucione. Pero estas medidas institucionales y políticas para esta gestión de personas siempre deben encontrarse o tener como prioridad el poder formar parte del Estado y brindar este servicio para el Estado, lógicamente de manera gratuita. Gratuita en el sentido de que el poblador o ciudadano no va a tener que pagar por ello, pero lógicamente tiene Estado si te va a retribuir por ese servicio que te está brindando. Las reglas y principios del servicio civil armonizan los intereses de la sociedad con los intereses del servidor civil, es decir, articulan los intereses generales con los intereses particulares del servidor. Y si hablamos de servicio civil, vamos a tener que considerar como elemento importantísimo al servidor público. ¿Quién es el servidor público? ¿Qué es el servidor público? Nuestra Constitución dedica el capítulo 4 a la función pública. Los que tengan el tiempo de poder revisarlo, háganlo. Es bien corto, la verdad, y nos va a permitir aclarar algunos puntos. No adopta una definición específica sobre quién es servidor civil en realidad, ¿eh? No dice el servidor civil esta persona. Sin embargo, en la lectura que vamos a proceder a dar en un minuto, se infiere que un servidor civil contará con garantías configuradas por el legislador para su acceso. Cese, progresión, derechos y obligaciones, y está obligado a rendir cuentas exigiéndole responsabilidad por sus actos en ejercicio de funciones públicas. Nuestra Constitución se encarga, ¿no?, de defender los derechos fundamentales de la persona. Uno de los derechos fundamentales de la persona es el derecho al trabajo, como sabemos. Y podría o resultar imposible de que si es que nuestro Estado de alguna manera busca promover este derecho fundamental al trabajo, ¿ya?, no va a buscar proteger a este trabajador. Por lo tanto, un servidor civil es una persona al servicio del Estado que ejerce funciones públicas en representación de dicho Estado. Dicha condición, entonces, lo va a diferenciar de un trabajador privado, ¿ok? Y va a determinar que constituye o encomiende al legislador que desarrolle un régimen especial para los servidores públicos, de preferencia un estatuto público. Aquí abajito he puesto un pequeño dibujito, ¿no?, donde podemos ver un policía, entiendo yo que es una persona de limpieza, un profesor, un abogado y un militar, que son parte del Estado, trabajan para entidades públicas y se van a considerar servidores públicos. Actúan en nombre de la administración pública, ejerciendo funciones públicas y tutelando los intereses generales. Este servidor tiene a cargo el ejercicio de funciones públicas en representación del Estado, a diferencia del trabajador de una empresa privada, ¿ok? Porque tiene, pues, derechos y obligaciones que no afectan a empleados del sector privado, y reglas y principios que garantizan su objetividad o neutralidad. Por ello que los estados proveen reglas específicas para ellos distintas a las que rigen los trabajadores privados, en un régimen en el Perú optado el nombre de servidor civil. Miren, dentro de esta ley, que es la 30057, más conocida como la ley Servir, considera que los servidores civiles también son aquellos considerados de confianza, ¿ok? Como sabemos, nosotros también tenemos una ley que establece, pues, de que la entidad no puede superar el 5% en totalidad de cargos de confianza, pero en muchos de sus lineamientos internos como documentos de gestión, hablo yo de MOF, hablo yo de ROF, establecen que algunos cargos van a ser de confianza para el titular de la entidad, debido también a las funciones que cumplen, ¿no? Generalmente siempre en una entidad, si hablamos de una municipalidad, ¿ok?, el personal de confianza va a ser, pues, el gerente municipal, ¿no?, el secretario general, el asesor legal, uno que otro gerente por ahí de línea, como podría ser tal vez el de desarrollo social o infraestructura, de acuerdo al número de trabajadores que tenga. Y si nos vamos a un gobierno regional, tendremos lo mismo, pues el gerente general regional, tendremos también al asesor legal, al gerente de asesoría legal, tendremos tal vez por ahí al gerente de administración, al gerente de algunas de los órganos de línea igual, que es desarrollo social, recursos naturales, etcétera, igual, de la misma forma, de acuerdo al número. Y si hablamos, pues, de otras entidades, podrían ser direcciones regionales, etcétera, de la misma forma, ¿no? El gerente general o el jefe del directorio siempre van a ser personas de alguna manera de confianza, ¿ok?, del alcalde o del gobernador regional o del titular de la entidad. Pero ojo, no nos referimos al tema de confianza porque es mi compadre, o yo lo conozco, o es mi amigo, no. Nos referimos a que, lógicamente, si la persona cumple con el perfil que establece la entidad, porque tiene que cumplirlo, por más de confianza que sea, tiene que cumplir con el perfil,
puede de alguna manera designarse en este cargo y cumplir con las funciones que se le asignen. ¿Y a quiénes vamos a encontrar aquí? Tenemos a los funcionarios públicos. ¿Quiénes van a ser estos funcionarios públicos? Aquellos que se van a encargar de dirigir o intervenir en la conducción de la entidad, aprobar políticas y normas. Tienen poder de decisión. Estamos hablando de gerentes, subgerentes, jefes de área, ¿ok? Personas que tengan una responsabilidad y, como les reitero, un poder de decisión, al menos en el área en el cual laboran. Son personas que conocen sobre esto porque tienen que tener experiencia. Hoy en día es importantísimo el tema de la experiencia, ¿ok? Y van a poder tomar decisiones. Tenemos a los directivos públicos, que tienen funciones de organización de dirección o toma de decisiones sobre los recursos a su cargo, de la misma manera, poder de decisión. Los servidores de carrera que realizan actividades vinculadas a cumplir funciones sustantivas y de administración interna, y los de actividades complementarias que realizan actividades de soporte, complemento, manuales operativas que realiza cada entidad. De alguna manera aquí, dentro de funcionarios públicos, vamos a poder determinar quiénes van a poder formar parte o ser considerados también servidores civiles. De elección popular directa y universal. ¿Eso quiere decir, doctora, que el alcalde se considera un servidor civil? Sí. De designación o remoción regulada, de libre designación o remoción. Como por ejemplo les decía, el personal de confianza, ¿no? Yo elijo a mi gerente municipal porque cumple con el perfil, he visto que tiene conocimiento, tiene experiencia, he trabajado tal vez anteriormente con él y bueno, definitivamente pues decido llevarlo en mi plancha de confianza y que forme parte de mi equipo técnico para guiar, en este caso, la entidad que está a mi cargo. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, sí es necesario que por más personal de confianza que estemos hablando, necesariamente debe de cumplir con el perfil que establece cada entidad. Y esto se ha visto mucho, hace poco ha salido incluso, ¿no? La ley que sanciona no solamente a la persona que designa, sino a la persona que acepta la designación de un cargo cuando éste no cumple con los requisitos que la ley señala. ¿A qué nos referimos con esto? Si lógicamente yo sé que para ser, es solamente un ejemplo, gerente municipal en mi municipalidad provincial, se requiere que esta persona tenga 5 años de experiencia y dentro de ella me pide 2 años de experiencia específica, es decir, que haya ocupado cargos gerenciales anteriormente y esta persona no lo hace, pero yo sé que es un excelente profesional y yo sé que me va a ayudar y lo designo, estoy ya incurriendo en el delito. Y si esta persona, sabiendo que no cumple con los requisitos, lo acepta y ejerce cargos, también está cometiendo este delito. Entonces, lógicamente, nuestro Estado lo que está haciendo con esto es proteger. Proteger, aunque ustedes no lo crean, al profesional, porque nosotros para poder manejar, pues, yo siempre he sido de esa idea, ¿no? Para tú poder manejar un macro, tienes que haber por lo menos manejado un micro. Me estoy refiriendo a que empecemos por lo pequeñito y poco a poco vamos a ir creciendo. Yo sé que en el camino se aprende, yo sé que la experiencia es fundamental, pero siempre tenemos que empezar de lo más chiquitito para ir creciendo y de verdad ayudar o colaborar a esta entidad para que esta entidad crezca con nosotros. Pero si nosotros nunca hemos manejado un micro y de frente nos vamos a manejar pues un monstruo, definitivamente en algún momento esto va a colapsar. El sector público, aunque ustedes no lo crean, tiene puntos muy importantes que tal vez nosotros no conocemos por la profesión. Aunque ustedes no lo crean, a veces algunos dirán, ay, pero el ingeniero conoce de todo. Está bien, pero puede ser que este ingeniero maneje la parte estructural y no maneje la parte sanitaria, ¿no? Entonces ahí va un poquito tal vez a poder dudar. El planificador conoce de todo, sí, pero puede ser que maneje la parte de recursos ordinarios y no la de directamente recaudados. Entonces, todos esos conocimientos los vamos adquiriendo conforme nosotros vayamos también pues formando parte de las diferentes áreas, ¿no? Aquí, miren, les voy a hacer una pregunta. ¿Los trabajadores de las entidades públicas que se excluyeron de la ley Servir son servidores civiles? ¿Qué opinan ustedes? Trabajadores de entidades públicas que se excluyeron de la ley Servir, ¿son trabajadores civiles? Vamos con la respuesta. Efectivamente lo son. Los servidores civiles del Congreso de la República, algunas de las entidades que han sido exoneradas del tema de la ley Servir, el Congreso de la República, la Superintendencia de Bancos Seguros, el Banco Central de Reserva, se han excluido de los regímenes de vinculación con el Estado, es decir, del régimen del servicio civil.
Pero para nuestro ordenamiento jurídico, el concepto de servidor civil no solo se remite al aspecto material o funcional, es decir, sobre la base de las funciones que tienen expresamente encomendadas y que ejercen en representación del Estado, sino también remite al aspecto formal, es decir, el régimen de vinculación y grupo ocupacional bajo el cual se organiza. Sin perjuicio de que volvamos sobre los grupos ocupacionales y sus características cuando veamos el ámbito de aplicación del PAC. En este punto cabe resaltar un ejemplo en los ámbitos formales y materiales. ¿A qué nos vamos a referir? Hace rato incluso les mencioné y les dije, ¿no? Muchas entidades del Estado aún no han hecho el tránsito a la ley Servir, es decir, todavía no vienen aplicando del todo esta ley Servir, pero esto no les quita que esta ley sea aplicable para ellos. De todas maneras, la van a aplicar, perdón. Perdón. Ahora, este servidor civil, nosotros lo vamos a ver, miren, en los 3 niveles de gobierno, ¿ok? ¿A qué nos referimos? Esto es un todo, ¿no? Si ustedes, cuando nosotros vemos matemáticas, vemos conjuntos, siempre nos dicen que hay un conjunto, hay otro conjunto, hay otro conjunto, y hay un momento en que te piden inclusión cuando tienen algo en común, y unión cuando ya todo forma parte de este conjunto. En este caso, nosotros vamos a tener que este servidor civil está compuesto por lo siguiente. Va a considerar regímenes de vinculación como, por ejemplo, la 276, la 728, los CAS, los gerentes públicos, la ley de carreras especiales y la ley de servicio civil. ¿Ok? ¿Cuáles son las funciones que van a cumplir dentro de esas entidades? Pueden cumplir funciones administrativas, funciones jurisdiccionales, funciones legislativas o funciones de gobierno. ¿Quiénes o cuáles son los grupos ocupacionales que van a ser considerados? Los funcionarios, los directivos, los servidores de carrera, los servidores de actividades complementarias. Es decir, todos estos van a formar parte de Servir. Este cuadro les acabo de servir, la misma página de Servir. En resumen, el empleo público tiene reglas y principios distintos al derecho laboral privado. El empleo público en nuestro ordenamiento se denomina servicio civil y se organiza en función a grupos funcionarios, directivos, servidores de carrera, servidores de actividades complementarias, y a regímenes como la 276, la 728 y los CAS. Todos los que componen este universo son servidores civiles. Hablamos de congresistas, alcaldes, profesionales, secretarias, así formen parte del servicio civil o no. Profesora o doctora, y los ingenieros y los contadores también. Estos solamente son ejemplos de quienes van a formar parte de este grupo de servidores civiles. Todos los que trabajamos para una entidad del Estado son considerados servidores civiles, ¿ok? Independientemente de las funciones que cumplamos, formamos parte. Yo soy CAS, no soy 728, también formo parte. Yo soy 728, no soy 276, también formo parte. Si yo trabajo para una entidad del Estado, me consideran un servidor civil. Vamos a ir con el segundo bloque y luego de terminar este segundo bloque venimos con las preguntas, ¿ok? Porque en realidad son 2 bloques, están relacionados. Ahora, vamos a hablar un poquito justamente sobre la responsabilidad de estos servidores civiles. ¿Yo como trabajador del Estado tengo responsabilidad? Sí. Pero, doctora, yo no tengo poder de decisión. Simplemente yo cumplo con funciones administrativas. También tiene responsabilidades. Lo correcto debería de ser de que en realidad los documentos de gestión vigentes dentro de cada entidad establezcan cuáles son las funciones de cada uno de los trabajadores. Hablo de lo correcto, pero es como lo que vemos mucho en internet, ¿no? La expectativa y la realidad, ¿no? La expectativa es que todos deberían de estar establecidos dentro de sus documentos de gestión y deberían de estar claramente asignados, yo debo estar dentro del cuadro de asignación de personal, dentro del MOF y dentro del ROF. La realidad es, mis documentos de gestión están desactualizados y esta plaza no existía hace 10 años, entonces no la consideraron y no existe tampoco. Entonces, la entidad ha visto la fórmula de alguna manera o la forma no sé, de simplemente pixelear esta situación irregular y crear un nuevo puesto cuando en realidad todavía no existe. Entonces, pero eso no me va a exonerar a mí de cumplir con funciones porque lógicamente si me están contratando es porque la entidad tiene una necesidad de, ¿no?
Yo contrato a un ingeniero en la entidad porque necesito que él me elabore un expediente técnico o lo ejecute, es decir, que sea residente de obra. Yo contrato a un contador porque necesito que él me haga mis balances o que determine cierta parte del presupuesto. Yo contrato a un abogado para que me haga informes legales o emita actos resolutivos. Entonces, yo voy a contratar una secretaria porque necesito a alguien que se encargue de recepcionar documentos. Yo contrato un personal de limpieza porque necesito que alguien haga la limpieza dentro de mi entidad. Y así sucesivamente voy a contratar al personal que yo considero que es necesario, ¿verdad? Yo no creo que una entidad va a contratar a un abogado para que esté sentado mirando la ventana o leyendo las noticias en el periódico, porque no tendría lógica. Sobre todo cuando hablamos de que en nuestro país, pues, los recursos de cada entidad en realidad son muchas veces escasos, ¿no? Entonces, cuando existe esta necesidad, yo voy a contratar a una persona a la cual le voy a dar funciones claras. Ocurre mucho en nuestro país que muchas veces esas funciones no se llegan a dar. O de alguna manera dicen, ya, bueno, ingresa y después te digo cuáles son tus funciones y al final te vas acomodando en lo que puedas hacer, ¿no? Pero, lógicamente, esto debe estar regulado en un documento de gestión, por último, en un memorándum o un documento donde te den a ti cuáles son las funciones, puede estar regulado en tu contrato de trabajo. Muchos de nosotros sería bueno que revisemos nuestro contrato. Les apuesto que muchos de nosotros no lo hemos revisado y ahí establecen también cuáles son las funciones para las cuales la entidad te está contratando. Entonces, si lógicamente yo no cumplo con esas funciones, debo de ser castigado o sancionado. Y esto lo vamos a llevar con un ejemplo de la vida real. Si yo soy un hijo y mi papá me dice de que yo las semanas tengo que barrer y trapear la casa, y mi premio va a ser que yo puedo salir el fin de semana, si yo no lo hago y llega el fin de semana y pido permiso, mi papá me va a decir, no vas a ir porque no has cumplido con tu parte del trato. Tu parte del trato está que dentro de tus deberes de apoyo en la casa es pues el tema de barrer y trapear y no lo hiciste. Entonces, no puedes ser premiado con la salida porque no has cumplido con tu parte. Lo mismo lo vamos a llevar nosotros a nuestra parte laboral. A mí me contratan para que yo elabore informes y si no lo hago y esto de alguna manera va a causar un perjuicio, debo de ser sancionado. A mí me contratan como gerente para que yo vele por la correcta ejecución de una obra y si yo no lo hago, pues puedo ser sancionado. A mí me contratan como gerente de presupuesto para que yo vele por los recursos del Estado y si no lo hago, pues puedo ser sancionado. Esta responsabilidad está relacionada justamente con lo que hablábamos hace rato cuando nos referimos a que existe un capítulo que habla sobre el tema del servidor público o de las funciones del servidor público. ¿Qué nos dice el artículo 41 de nuestra Constitución? Así, de manera resumida, para no aburrirnos mucho con la letra. Que la ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores como el plazo para su inhabilitación para la función pública. ¿Qué quiere decir eso? Que si de alguna forma tú incumples o cometes un delito o falta con el Estado, puede ser sancionado incluso con la inhabilitación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya no voy a poder seguir ejerciendo la profesión que tengo y para la cual el Estado me ha contratado. Este plazo de prescripción de la acción penal se duplica en el caso de los delitos contenidos contra la administración pública, patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios y servidores públicos como para los particulares. Y la acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves conforme al principio de legalidad. Esto ha sido modificado, ¿ok?, por la ley 3650. Nosotros dentro de nuestro ordenamiento peruano vamos a determinar que existen 4 tipos de responsabilidades en un servidor civil. Sí, 4. Quiere decir que ustedes como servidores civiles, los que forman parte de las entidades del Estado, podrían ser sancionados de 4 formas, ¿ok? No quiere decir que las 4 al mismo tiempo, ojo, pero podrían ser de alguna manera pasibles de iniciarles algún proceso por las siguientes responsabilidades, de las cuales lógicamente lo vamos a desarrollar más adelante punto por punto para que ustedes puedan más o menos entender, ¿ok? La primera, la responsabilidad política, la responsabilidad civil, la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa o funcional. En este dibujito podemos encontrar incluso algunos dibujitos que nos van a servir como referencia.
En la responsabilidad política, esta solamente va a ser aplicada a funcionarios de elección popular o confianza política originaria. ¿Ok? Hablamos de alcaldes, gobernadores, congresistas. La responsabilidad civil implica la obligación de resarcir las consecuencias, un daño principalmente patrimonial, económico, más rápido. La responsabilidad penal son consecuencias derivadas de la comisión de un acto delictivo y se concreta en una imposición de una pena. Y generalmente va a ser porque esta omisión o comisión de función que se va a dar por parte del servidor civil va a causar un daño en la sociedad. ¿Ok? O puede ser pasible de poder causar un daño a la sociedad justamente por su omisión o su comisión. ¿Qué hablamos o qué nos referimos cuando hablamos de omisión o comisión? Porque hablamos de la comisión cuando ocurrió el acto, lo hizo, ¿ok? Y la omisión porque no lo hizo. Doctora, ¿y cómo me van a sancionar por algo que no hice? Fácil. Te sancionan por algo que no hiciste porque tenías que hacerlo y tu omisión o el hecho que tú no lo hayas hecho produzco que alguna persona salga dañada o de alguna manera tenga algún tipo de perjuicio. En realidad yo veo que más a los funcionarios o los servidores civiles los sancionan más por la omisión que por la comisión. ¿Ah? ¿Y qué quiere decir esto? Que muchas veces, porque no lo hicimos, hemos causado un daño. Y cuando esto pasa, les soy sincera, en la gran mayoría de veces es por un tema de desconocimiento. Desconocimiento que va a partir que si yo no sé cuáles son las funciones que cumplo, menos voy a saber cuál es lo que no tenía que cumplir o las que estoy obligada a cumplir. Entonces siempre es bueno que demos una revisada cuáles son las funciones para las cuales hemos sido contratados. Y hablamos de una responsabilidad administrativa, que es en lo que nos vamos a centrar en la última parte de nuestro curso, que aunque ustedes no lo crean y ustedes dirán responsabilidad administrativa y funcional, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. En un caso vamos a ser sancionados de acuerdo a la ley Servir, es decir, por la misma entidad, a través de una secretaría técnica y de un órgano instructor, y en una segunda vamos a ser sancionados, o en este caso se va a recomendar una sanción aplicable por parte de la Contraloría o la OSI de la entidad. Es importante que nosotros podamos determinar que los distintos tipos de responsabilidad de los servidores civiles se sustentan en el principio de autonomía de las responsabilidades. Este principio se basa en el régimen jurídico en el cual cada una de las responsabilidades que concurre sobre la conducta de los servidores civiles mantienen recíproca autonomía técnica de desarrollo normativo, de valoración, de criterios aplicables, calificación y resolución de autoridades a las cuales se les ha conferido competencias para sancionar a los servidores civiles. ¿Esto qué quiere decir? Que resulta compatible con el ordenamiento jurídico que concurra una o más responsabilidades por una conducta indebida cometida por un servidor civil. Específicamente en las responsabilidades civiles, penales, administrativas, por las responsabilidades políticas solo alcanza a ciertos funcionarios. En un principio, de autonomía de las responsabilidades fue reconocido el artículo 262 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, donde se incluye el artículo 91 de la Ley Servir, aprobado por Decreto Supremo número 040-2014 de la PCM. Y ahora sí vamos a hablar un poquito sobre cada una de estas responsabilidades para que podamos entender todos. La responsabilidad de los servidores civiles se va a basar en el principio de autonomía de las responsabilidades. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice este principio? Nos dice que las consecuencias civiles, administrativas o penales de la responsabilidad de las autoridades son independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en su respectiva legislación. Si hablamos nosotros de la responsabilidad política, hace rato les dije, ¿no? Esto solamente se va a aplicar a los funcionarios de elección popular o de confianza. ¿Y a quiénes vamos a tener aquí? Tenemos a los alcaldes, a los regidores, a los, vamos a ver por niveles, ¿ya? Municipalidades. Tenemos a los alcaldes y a los regidores, gobiernos regionales, tenemos a los gerentes, perdón, a los gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros, tenemos a los congresistas, ¿ok? Ellos han sido elegidos para ocupar un cargo, han sido elegidos por el pueblo para poder ocupar un cargo y lógicamente sus decisiones políticas también les pueden causar cierta responsabilidad. Lo mismo, omisión o comisión.
Y tenemos la responsabilidad civil que implica la obligación de resarcir las consecuencias de un daño principalmente económico. En realidad, la parte civil se va a relacionar mucho con la parte económica, porque aquí vamos a ver que el daño que hemos causado nosotros al Estado ha causado una pérdida económica. ¿Por qué? Porque hemos hecho un abuso de los recursos del Estado. Tenemos que tener en consideración que mi Estado, o bueno, mi entidad tiene un poco de dinero, y si de alguna manera esta acción que yo he cometido o omitido causa ese perjuicio económico, yo le estoy haciendo un daño a la entidad. Y tenemos las otras responsabilidades que son dentro de la penal y la administrativa. Vamos a considerar lo siguiente. La instrucción o decisión sobre la responsabilidad administrativa y disciplinaria de los servidores no enerva condiciones o consecuencias funcionales, civiles o penales de su actuación. ¿Ok? En la responsabilidad penal tenemos que las consecuencias derivadas de la comisión de un acto delictivo se concretan con la imposición de una pena. Nuestro código penal es claro, yo creo, ¿no? Él establece siempre y dice, ¿no? El que eh, con cargo de servidor público comete el delito de nepotismo, será sancionado con una pena privativa de tal a tal, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice ahí? Que si yo soy servidor público, en este caso tengo el grado de, no sé, vamos a poner un ejemplo, de gerente, y decido contratar a mi sobrina o a mi hijo para que trabaje dentro de mi área, sabiendo que no lo puedo hacer, estoy cometiendo un delito. Se considera este delito básicamente cuando esta persona tiene un poder de injerencia o de alguna manera un poder de decisión en el cual pueda beneficiar a un tercero, o en este caso, ¿no? A una persona cercana a él o con algún tipo de lazo o vínculo familiar para que ocupe el cargo cuando lo podría hacer otra persona. Entonces, aquí vamos, lógicamente, el Estado nos va a sancionar porque nosotros lo que estamos haciendo es una especie de aprovechamiento de la situación en la cual estamos, ¿no? Para poder utilizar los recursos que tengo y contratar a mis familiares, sabiendo que no lo puedo hacer. Creo que esto ha ocurrido mucho en los últimos años, ¿no? Hemos visto que alcaldes, gobernadores, regidores, congresistas, ¿no? Contratan a sus familiares para beneficiarlos. Bueno, tal vez aprovechando el cargo que tienen, pero no deben hacerlo, es un delito. Y tenemos la responsabilidad administrativa, que hace rato les he hablado que tenemos, que es de dos tipos, ¿no? La administrativa disciplinaria, que va a estar relacionado al tema de servir, y lógicamente al Tribunal de Servicio Civil, que es a donde nosotros podemos siempre acudir en el caso de que apelemos a una decisión que ha tomado una entidad pública después de un proceso. Y también tenemos la funcional, que justamente esta te va a dar pie a un procedimiento administrativo sancionador de la Contraloría. ¿Ok? Que la Contraloría lo que hace es siempre cuando hace informes de control, ¿no? Donde ve que se están omitiendo o cometiendo algunas faltas dentro de la entidad, lo que hacen es proceder en la parte de su informe, al final, recomendar, por ejemplo, el inicio de acciones administrativas disciplinarias, porque ha verificado que la persona no cumplió correctamente con sus funciones. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad política, ¿no? Que hace rato les decía que va justamente contra los que han sido elegidos por el pueblo. Tenemos lo siguiente. La responsabilidad política consiste en la imposición de sanciones a los gobernantes por el modo en que estos ejercen el poder. La naturaleza de esta responsabilidad es puramente política y puede ser de dos tipos. Tenemos dos tipos, ¿ok? La difusa y la institucional. La difusa, que es el juicio negativo que los ciudadanos pueden dar a la actuación de los gobernantes, manifestado en un estado de opinión pública. La sanción se refleja en el comportamiento electoral a través de la decisión del electorado de no renovar la confianza en las urnas. Bueno, nosotros sabemos que hace mucho tiempo está la ley vigente de que no permite la reelección al cargo, pero también se ha dado algunos tipos de elementos que le permiten al ciudadano poder tomar decisión, como por ejemplo una revocatoria, ¿no? En donde de manera justificada se busca pues que la persona no siga ocupando el cargo, el tema de la vacancia, que también por algún tipo de incumplimiento se puede ser retirado del cargo, y definitivamente pues el tema de no volver a votar por ellos, porque si se vuelven a presentar, y efectivamente yo creo que eso lo hemos visto mucho, si yo veo que mi alcalde
hoy en día es alcalde provincial y no hace mucho por mi ciudad o no ha tenido una gestión exitosa, y postula a gobernador regional, pues no voy a votar por él porque si no ha podido manejar una municipalidad provincial, menos una región. Y creo que es más o menos la idea que siempre manejamos de nuestras autoridades, ¿no? Bueno, puede ser que sí, que muchas veces el equipo, el equipo técnico, las personas que lo acompañen pueden, no sé, de alguna manera verse involucrados en estos malos resultados, pero tenemos que considerar que al final ha sido la decisión de él llevar, pues, a ese equipo técnico que trabaje con él, ¿no? Entonces, podríamos verificar que no trabajó, no actuó de la menor forma, tal vez. Y tenemos la institucional, que es la posibilidad de que un órgano del Estado repruebe el modo en que otro órgano del Estado ejerce funciones o provoque en su caso el cese o la admisión del último a través de mecanismos previstos en la legislación como la interpelación, la cuestión de confianza o la censura, que también hemos visto mucho, ¿no? Que trabaja este gobierno, ¿no? Que justamente es el tema de la cuestión de confianza, la censura que se pueden dar a diferentes personas que han sido elegidas para que sigan ocupando el cargo, ¿no? Y simplemente pues son invitadas a ser interrogadas porque se puede considerar que no están cumpliendo correctamente con sus funciones. ¿Ok? Entonces, lógicamente en este caso, si es que existe una responsabilidad política, puede haber una sanción. ¿Cuál sería la sanción? La vacancia, la revocatoria, retirarlos del cargo, ser censurados, quitarles la noción de confianza, no volver a ser elegidos. Esa va a ser la sanción que nosotros, como ciudadanos, podemos colocarles a nuestros gobernantes, que estamos pensando que no están haciendo un buen trabajo. ¿Ok? Ahora pasamos a la otra responsabilidad, que es la civil. La responsabilidad civil es aquella en la que incurren los servidores civiles que por su acción o omisión en el ejercicio de sus funciones hayan ocasionado un daño económico a su entidad o al Estado, lo que les decía. Si de alguna manera yo sabía que tenía que velar por el buen recurso y no sé, contraté una empresa para que me construya un colegio y la empresa nunca me construyó el colegio, eso está causando un perjuicio a la entidad y a la sociedad y yo no hice nada, pues existe un perjuicio económico, ¿no? Y esto sucede porque, miren, si nosotros hablamos con ejemplos reales, que es lo que yo siempre considero que es la forma más fácil de aprender. Tú estás en tu casa y necesitas contratar un gafitero porque se malogró, no sé, el tanque del inodoro del baño. Entonces, este gafitero te dice que te va a cobrar 200 soles por repararlo y tú decides pagarle por adelantado. Le doy los 200 soles. Aparte de eso, le compro todos los implementos. Y resulta que el gafitero, dos opciones. Opción uno, nunca aparece, se fue, fugó y no reparó nada. Opción dos, lo hizo, pero no está bien, no ha quedado bien el trabajo. ¿Ustedes reclamarían? Yo creo que sí. Yo sí, porque es mi dinero. Entonces voy a ir a buscar al gasfitero, lo voy a llamar hasta el cansancio, le voy a escribir al WhatsApp hasta que me bloquee, pero voy a tratar de ubicarlo para que me solucione y me brinde el servicio por el cual yo le pagué. Lo mismo sucede con el Estado. No porque ese dinero no nos pertenezca, porque es lo que muchas veces dicen los funcionarios, no es mi dinero, es dinero del Estado y tampoco es tu dinero, porque yo he escuchado que incluso le dicen eso al fiscal. Estamos hablando de recursos del Estado. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que no es que no sea mi dinero, claro que sí, porque ese dinero es el dinero de mis impuestos, es el dinero que genero cuando trabajo, es el dinero que de alguna manera muchas personas hacemos para que nuestro país siga creciendo, ¿ya? Y al final este dinero se va a ver perdido, desperdiciado, si es que no existe un buen cumplimiento. Es necesario que el daño económico sea ocasionado incumpliendo el funcionario o servidor público sus funciones por dolo o culpa y sea esta inexcusable o leve. En la ley no te exonera de que si tú dices es que yo no sabía, quedas exonerado de cualquier tipo de sanción. No existe el no sabía en la gestión pública. No existe el desconozco en la gestión pública. No existe el no me dijeron en la gestión pública. Nosotros como servidores, lo primero que tenemos que hacer cuando ingresamos a trabajar a una entidad pública es preguntar cuáles son nuestras funciones, cuáles son las funciones del área
y precisamente qué es lo que voy a hacer yo o cuál va a ser el producto que voy a tener que sacar yo diariamente, semanalmente y mensualmente. ¿Ok? Porque para eso yo estoy siendo contratada. Entonces, yo no podría utilizar como excusa el tema de decir, nadie me dijo, yo no sabía, no me contaron, desconozco o no me acuerdo. Eso no existe en la gestión pública. Si lógicamente tú dices eso, vas a ser sancionado. En este caso, por omisión o por comisión. Pero tus funciones estaban claras. Las funciones están establecidas, en, como les he dicho, en diferentes documentos. Búscalo en el MOF, en el ROF. Si no está ahí, busca algún reglamento que existe en la entidad, busca algún memorándum que exista y busca o revisa tu contrato. Ahí están específicamente cuáles son las funciones que tú vas a tener que cumplir como servidor dentro de esa entidad. Y tenemos a una de las más famosas, que es la responsabilidad penal y administrativa. Aquí, en la segunda, en el tercer bloque vamos a ver un poquito la similitud y las diferencias, pero aquí les voy a poner algunos ejemplos para que nosotros nos demos cuenta de lo importante que es la responsabilidad penal y la administrativa. El Código Procesal ha dispuesto que la vía penal prevalece sobre la vía administrativa. En caso nos encontremos ante causas pendientes en la vía administrativa que requieran el pronunciamiento previo del juez, y la vía administrativa tendrá que suspenderse hasta que se determine cuál ha sido, en este caso, el delito que se está cometiendo en el ámbito penal. Los procesos judiciales y el procedimiento administrativo pueden ser tramitados de modo paralelo. Esto no es un impedimento para que exista colaboración entre entidades. Cuando en algún informe de control señala de que se tienen que seguir las acciones judiciales y administrativas, estas pueden ir a la par. Tú puedes denunciar a la persona por nepotismo y a la par abrirle un proceso administrativo por omisión de funciones porque no cumplió correctamente, en este caso con el tema de la designación de trabajadores o verificación de trabajadores, etc. Es posible que la autoridad administrativa concluya su procedimiento y considere que existen suficientes elementos de juicio para una denuncia penal y viceversa. Puede ser que muchas veces yo estoy buscando sancionar a un servidor público en la vía administrativa, sin embargo, en el camino me voy dando cuenta que esto ya no era solamente algo administrativo, sino también existía un delito, y lo pase para que la Procuraduría empiece con las acciones que correspondan. El principio de no bis in idem solo aplica al interior de cada una de las vías. ¿Qué significa este no bis in idem? Que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Pero lógicamente esto tiene que ser arraigado a que no te están sancionando por lo mismo, porque en realidad en la parte administrativa va a ser una falta y en la parte penal va a ser un delito el que tú estás cometiendo. Si la autoridad administrativa encontrara responsable a un servidor civil en un procedimiento disciplinario, por el principio de autonomía de las responsabilidades, ello no le impediría que se vea en la obligación de denunciarlo penalmente, como les decía. Se tendrá que evaluar el caso si corresponde formular dicha denuncia o no. ¿Ok? De acuerdo a cada entidad también, muchas veces esto se pasa a veces al área legal o a veces al área de procuraduría para que evalúe si corresponde o no el inicio de la parte judicial. El archivamiento de una causa penal no implica el archivamiento automático en la parte administrativa, pero de alguna manera sí se podrían utilizar como una excusa para que el proceso más adelante se archive, ¿no? Si estamos hablando casi en este caso, de un delito y una falta similar. Pero no quiere decir que si a mí me lo archivan en la parte penal, se archiva automáticamente en la parte administrativa, no. Tengo que continuar con mi proceso, al momento de presentar el descargo, pues presentaré el descargo tal cual lo he hecho en la parte penal, y ya la Secretaría Técnica determinará junto con el órgano instructor si en realidad procede que se archive o procede que la persona sea sancionada en la vía administrativa. Aquí vamos a ir con un ejemplo, justamente, ya para poder entender un poquito más sobre este tema. Un médico, ya, se considera un servidor civil de seguridad social, y en este caso su paciente muere en el quirófano, ¿ok? Vamos a hablar de una presunta negligencia. Nosotros, como servidores, siempre que consideremos que existe una falta, un delito, no vamos a decir por la comisión de tal delito, sino que siempre vamos a utilizar la palabra mágica presunta. La presunta me va a mí a liberar de un abuso de autoridad, o de que alguien considere que yo estoy en contra de esta persona, etcétera, ¿ok? Entonces vamos a hacer de cuenta que este médico, su paciente ha fallecido, ¿ok? Una presunta negligencia, y en este caso se le va a iniciar un proceso administrativo por la falta administrativa de negligencia, ¿ok?
¿Por qué? Porque dentro de la entidad establecía que cuando se dé una presunta negligencia médica, él tendrá que seguir un procedimiento administrativo. Pero a la par, le van a iniciar un proceso penal por la comisión de un delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Pero doctora, ya lo están sancionando en la vía administrativa a su entidad, lo van a botar del hospital donde trabaja, sí. Pero eso no quiere decir que ahí va a quedar, porque lamentablemente su presunta omisión de funciones ha producido que una vida se pierda, que una persona fallezca. Entonces lo que corresponde es que también se le inicie, en este caso, una denuncia por la Comisión contra la Vida, el Cuerpo y la Salud. Y ahí se podrá determinar las responsabilidades. En este caso, nosotros vamos a ver, de acuerdo a una sentencia del Tribunal Constitucional, que en este caso, miren, el médico al cual se le imputa pues esta negligencia, esta presunta negligencia médica, alega que se ha vulnerado el principio de no bis in idem, porque él considera que está siendo sancionado, o mejor dicho, procesado en dos vías, que son la administrativa y la penal, por lo mismo. Ya, ¿por qué? Porque, bueno, les cuento un resumen, ¿no? De este fallo, de esta sentencia del tribunal, porque en realidad la pueden revisar, ahí está el número, pero les cuento un resumen. ¿Por qué le indica? Está bien, si yo cometí la presunta negligencia médica, ya mi hospital me está sancionando por esto. ¿Por qué me van a iniciar un proceso penal? Pero es que no, pues, el hospital te está señalando a ti porque el procedimiento médico que tú hiciste estaba mal. Y la parte penal te está sancionando porque lamentablemente ese mal procedimiento hizo que una persona perdiera la vida. Entonces sí o sí te voy a tener que sancionar. Justamente en esta sentencia del Tribunal Constitucional, que es la 692/2010, señala que los bienes jurídicos protegidos en cada una de las vías eran distintos. Si nosotros nos damos cuenta, en la parte administrativa, lo que ellos están protegiendo el bien jurídico es el procedimiento correcto o el debido procedimiento médico que él debió de seguir paso a paso. Y en la vía penal, el bien jurídico protegido es la vida de la persona. Porque este mal procedimiento hizo que una persona perdiera la vida. Entonces, como acá dice, ¿no? Mientras que en la vía judicial, en la parte penal, nos encontramos que el bien es el derecho a la vida. Y en la vía administrativa, pues la organización administrativa y el adecuado funcionamiento de la administración pública. Entonces, no es que esta persona esté siendo sancionada por lo mismo dos veces. Aquí no aplica este principio de no bis in idem. Tu mal procedimiento administrativo, en este caso referido al tema médico, porque nosotros sabemos que los cirujanos tienen un procedimiento administrativo. Tú, por ejemplo, para operar a una persona tienes que hacerle el riesgo quirúrgico y tienes que ver ahí pues todos los problemas que la persona puede ser una persona hipertensa, puede ser una persona que tome medicamentos que sean anticoagulantes y puede hacer que esta persona se vea en una hemorragia, puede hacer que esta persona sea una persona diabética, puede hacer que esta persona esté con la hemoglobina baja, entonces una hemorragia definitivamente le va a causar la muerte, etcétera. O sea, alérgica a algún tipo de medicamento y tú poniéndole la anestesia lo puedes hasta matar. Entonces, el procedimiento médico del cual no conozco, porque en realidad no soy doctora ni médico, pero lo poquito que he escuchado, indica, ¿no? Que hay una rutina antes de una operación. Entonces, yo tengo que hacer mi riesgo quirúrgico, luego esta persona pasa a la sala, se le tomarán los exámenes, hay una especie de reunión de doctores, deciden que lo van a operar, lo operan, y bueno, ya la persona pues tendrá que estar en observación algún tiempo, y ya luego pues podrá darse de alta. Pero ¿qué pasa si este médico decide no hacer el riesgo quirúrgico y de frente ingresarla al quirófano, operarla y al día siguiente darle de alta y que la persona se vaya a su casa? No seguiste con los pasos. Y esto hizo que a la persona se fue a su casa y le dio un paro cardíaco y falleció. Entonces, el mal procedimiento administrativo me lo van a sancionar porque yo debí de cumplir con eso. Y en la vía penal, pues lamentablemente mi mal procedimiento hizo que esta persona falleciera o perdiera la vida. ¿Ok? Espero que más o menos me entiendan. Igual si no, en la parte de las preguntas ya lo termino de aclarar. Y tenemos la otra responsabilidad administrativa de los servidores civiles, que aquí vamos a ver que existen dos personajes que nos van a hacer este tipo de sanción. La parte de la ley de servir, que aquí le he puesto, ¿ok? Que habla de un proceso administrativo disciplinario, o también llamado PAT, ¿ya? Que justamente establece cuál es el procedimiento,
creo que estamos iniciando el diplomado, pero igual ustedes ya van a ir desarrollando, pues estos procesos tienen ciertas etapas, ¿ok? Lógicamente la primera etapa es en la cual tú evalúas si posiblemente existe una presunta comisión de delito de la falta, luego pues se iniciará un proceso administrativo sancionador, se presentará el descargo por parte de la persona que estamos señalando que ha incumplido y al final pues existe una decisión final por parte del órgano instructor, pero ahí no acaba porque la ley como todo, permite que la persona, incluso si no está de acuerdo con su último, pues apele a una instancia mayor para que esta instancia revise realmente su caso y no caiga en un tema de que tal vez la entidad ha querido sancionarlo por X motivo, ¿no? Y por otro lado tenemos a la Contraloría, ¿ok? Que justamente esta Contraloría lo que busca es una responsabilidad administrativa funcional. ¿Ya? Y esto se lleva a través de un PAS, que es un procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad administrativa funcional, ¿ya? Esta es la ley 31288, que más adelante vamos a revisarla así a grandes rasgos, y la resolución de la Contraloría, la 166, que habla sobre este procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad administrativa funcional, ¿ok? Hasta ahí quisiera saber si es que existe alguna pregunta, doctor Rieder. Me gustaría saber. Sí, doctora. Sí, yo creo que podemos abrir acá para poder aclarar algunas dudas antes de pasar un poquito a la diferencia del PAT y del PAS. A ver, antes de iniciar con las preguntas, nada más le voy a hacer una acotación. Vamos a tocar ahorita más adelante el tema del PAT y del PAS, ¿ok? Así que por eso todavía no se emocionen, pero si existen preguntas hasta ahí, encantada de poder responderlas. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias, estimados participantes. Siempre tener activo su cámara para que darles pase al audio, ¿sí? Estimado doctor Manuel, adelante, por favor, puede realizar una pregunta o acotación. Doctora, muy buenas noches. ¿Me escucha? Fuerte y claro. Muy amable, gracias. Mi pregunta es la siguiente. Usted ha hablado sobre la ley de servir, específicamente de la ley 30057. Y dentro de la ley 30057, en el artículo 85, que tiene que ver con lo que usted ha estado manifestando, habla de las sanciones que se establecen para los servidores públicos. En este caso, los servidores públicos que son de carrera, como cualquier trabajador del régimen 276, 728 o 1057K. Mi pregunta es concreta, otra. Establece cuáles son las causales, pero a diferencia de usted mismo lo ha manifestado, que una acción puede desencadenar un proceso, eh, un proceso administrativo y un proceso penal. Por ejemplo, el peculado de uso de un bien. Utilizo las camionetas de la municipalidad para pasear a mi familia, qué sé yo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, está contemplado en la ley, también puede ser pasible de una sanción de peculado de uso en materia penal. Mi pregunta es, doctora, la ley servir solamente, a diferencia del Código Penal, dice que todos los delitos son dolosos, salvo que el propio código diga que es culposo. En el caso concreto, las normas de la ley servir dicen que sean dolosas o culposas, no hace esa diferencia. O sea, se entendería que todas las conductas sean dolosas o todas sean culposas. Y segunda, y mi otra preguntita rapidita sería, doctora, ¿se puede invocar el derecho al silencio en materia de procedimiento administrativo? Es decir, si le abre un PAS a un trabajador, ¿puede invocar el derecho al silencio, así como en materia penal? Gracias, muy amable. Doctora, Ok. sí, doctora, antes que pueda responder, para que quede en equidad también para los demás participantes, es una pregunta, por la cual la doctora Natalia solamente va a responder una pregunta, ¿sí? Adelante, doctora Natalia. Bien, cuando nosotros hablamos de dolo y de culpa, muchas veces lo usamos hasta de excusa, pero en realidad es bien ilógico que tú hables de que desconocías o conocías de la parte de la falta que estás cometiendo, porque cuando nosotros ingresamos a todas las entidades, como les decía, ¿no? Lo correcto es que conozcamos cuáles son las funciones y justamente acotando con el ejemplo que tú has dado que es de peculado de uso. Ya, pero a mí nadie me dijo de que, o en ninguna parte de mi contrato dice de que yo no puedo utilizar la camioneta de la entidad. Vamos con ese ejemplo en específico, ¿ok? En ninguna parte de mi contrato dice que yo no puedo subir, que está prohibido que yo suba un familiar a mi camioneta, o que yo recoja a mis hijos para llevarlos al colegio en en la camioneta de la entidad. Sí, pero recuerda que tú como funcionario, como servidor civil, la ley señala de que tú tienes que velar por el buen uso de los recursos del Estado.
Y si tú estás hablando de recursos del Estado, esta camioneta se encuentra dentro de esa línea de recursos del Estado. Entonces, lógicamente, al yo hacer un abuso, porque no está permitido que yo realice este delito, aparte de la sanción que me van a iniciar a mí en la vía penal por el peculado de uso, me van a iniciar la sanción administrativa porque en este caso no estoy cumpliendo correctamente con las funciones para las cuales he sido asignada. Y es más, hoy en día se utiliza mucho un truco que yo lo considero truco, que está en los documentos de gestión, que siempre le ponen en la última letra de las funciones y otras funciones que se le asignen, o otras funciones relacionadas al ámbito de su campo. Dentro de esta línea nada más, de ese pequeño guión que han aumentado, les da pie para que les puedan lógicamente sancionar administrativamente, porque uno de los recursos que se utiliza mucho en el tema de la parte administrativa es de que no me pueden a mí sancionar por una falta, por algo que no esté establecido en un documento de gestión. Eso lo utilizan mucho y en realidad muchos procesos se han archivado por ese caso. Entonces, le dejan con esta línea abierta como para que sí puedan ser sancionados, ¿ok? Ahora, bueno, el locador. El tema de los locadores, por si acaso, los locadores de servicio no están considerados en este caso como servidores civiles, porque ustedes saben que ellos brindan un servicio en específico nada más, ¿ok? Solo para aclarar, para justamente una pregunta que vi en el chat. Entonces, muchas veces utilizan esto y dicen desconocido, entonces no existe el tema del desconocimiento. En la parte civil, al menos yo considero que no existe el tema del desconocimiento en la parte civil. Yo sé como servidor civil cuáles son mis funciones y cómo es que yo tengo que, de alguna manera, respetar el tema de los bienes del Estado, ¿no? Muy bien, doctora, muchísimas gracias. A aclarar a Linder García, me dice, suma de 300 participantes debería hacer 300 preguntas. Estimado Linder, creo que te has equivocado de institución. Ciertamente es una pregunta por participante, ni nos llevaríamos ni medio día, creo. Así que un poco de razonabilidad ante tus comentarios, ¿sí? Muy bien, entonces doy pase a Alex Portilla. Estimado Alex Portilla, adelante, por favor, puede hacer una pregunta. Muy buenas noches, doctora Natalia Bamonde. Un gran gusto. Es la siguiente pregunta. Usted dijo que, bueno, como dijo usted, ¿no? Hay instituciones que crean cargos que no están en sus instrumentos de gestión por necesidad, pues, ¿no? Y el servidor público que acepta asumir esos cargos. Ahí no estaríamos hablando de una responsabilidad penal como usurpación de funciones en ese caso. Yo considero que no, porque en realidad justamente en el Estado se permite el tema de la contratación de acuerdo a la necesidad, ¿no? Como te decía, sí existen muchos cargos que porque los documentos de gestión no están actualizados, pero también en lo que nosotros nos vamos a basar un poquito es en las leyes orgánicas de las instituciones. Porque mira, un ejemplo, así cortito, ¿no? La ley orgánica de municipalidades señala que las personas deben de velar por la parte, no sé, de seguridad del trabajo, ¿ok? De velar que todas por ejemplo, hoy en día, ¿no? La ley que habla de edificaciones y del tema de obras públicas señala que siempre debe de existir un ingeniero de seguridad y salud en el trabajo. Y esta plaza tal vez no está considerada dentro del MOFO, del ROF de la entidad, pero tú podrías basarte de las otras normas para poder contratar porque lo necesitas. Y justamente en su contrato establecer cuáles son las funciones claramente que esta persona va a cumplir. Entonces, en este caso no va a sus puras funciones, porque en realidad la ley te está indicando a ti de que tú tienes que contratar a alguien para que vele por la seguridad y salud en las obras, ¿ok? En específico. Y si tú no tienes esta personita, lo que va a suceder es de que más adelante puede haber un accidente o algo. ¿Y qué hacen? Se considera dentro, por ejemplo, del plan de trabajo de la obra que se está ejecutando. Porque en tu analítico se ha considerado el contratar a un ingeniero de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en este caso, yo no estoy usurpando, yo no estoy modificando, yo no estoy alterando, yo no estoy cambiando la naturaleza de ningún documento de gestión ni de una plaza que existe dentro de la entidad, porque lo estoy considerando en un analítico dentro de un proyecto para poder contratar a esta persona. Entonces, tenemos que tener en cuenta mucho de que en este caso también vamos con la necesidad. Además que hoy en día el Estado pues ha creado normas como la ley de seguridad, de lo que es seguridad ciudadana, lo que es defensa civil, lo que es hoy en día los desastres naturales, las declaraciones de emergencia. Entonces, imagínense, yo creo que una entidad
Va a ser imposible que todos los meses vaya actualizando sus documentos de gestión, creando 1000 plazas. Y segundo, punto importante, el presupuesto. Lamentablemente estas plazas no están presupuestadas. Entonces, ¿qué se hace? ¿De dónde se van a presupuestar esas plazas? De lo que es RDR, que son recursos directamente recaudados. Entonces, de ahí es donde se van a sacar esas plazas y bueno, el tema de la contratación, ya pues, ¿no? Muchas veces lo hacen por CAS, ¿no? Que te va a permitir, porque va a ser durante algo temporal, o el tema también, pues, de lo que es inversiones, ¿no? Planillas de inversiones. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Estimado Brian, los que puedan levantar su manito y activar su cámara sería perfecto para darles pase al audio, ¿sí? Brian, buenas noches. Qué gusto saludarte. Está activo tu audio. Adelante, por favor, una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. ¿Sí se me escucha? Estoy un poco mal de Todo recuperándome bien. ¿Se escucha bien? Gracias. Fuerte, claro, Muy Brian. bien. Gracias. Doctora, yo quiero que me quede claro, por favor, lo que es el ámbito de la responsabilidad civil de los servidores civiles. Usted estaba comentando que la responsabilidad civil se podría generar cuando el servidor público causa un perjuicio al Estado, ¿no? Económico. Pero bueno, ¿qué pasa, doctora, en el caso de que el servidor civil causa un perjuicio económico, pero a un administrado? Bueno, justamente ahí viene mi duda, ¿no? El ámbito de la responsabilidad civil, de un servidor hacia un administrado, eh, le pongo, bueno, puede ser cualquier ejemplo, no quiero entrar en casos concretos porque justamente son reglas, ¿no? Que no entramos a casos concretos, yo sí tengo uno, pero bueno, en fin. Pero en todo caso, doctora, ¿cuál sería, en todo caso, si es que, primero, ¿no? Si corresponde justamente a esta responsabilidad civil, verla en el ámbito administrativo, o tal vez contencioso administrativo, usted me dirá, doctora, o si es que es algo completamente ajeno, ¿no? La responsabilidad civil del servidor al administrado, y eso se ve, pues, en el proceso civil común y corriente, ¿no? Esa es mi pregunta, doctora. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, el administrado lo que sí puede hacer es, no va a ir directamente contra el servidor, porque yo, por ejemplo, miren, voy a poner el ejemplo, yo soy asesora legal, y digamos que una persona viene y dice, voy a denunciar a Natalia Bamonde porque ella, porque no emitió un informe legal, mi carro sigue en el almacén y esto me está causando un perjuicio económico de todos los días que estoy dejando de producir. No lo va a hacer porque él sabe que por esa parte no va a funcionar. Pero lo que sí hacen es en este caso colocar la demanda en contra de la entidad. Y la entidad lo que va a hacer es, va a continuar el proceso a través de su procuraduría y llegado el momento, y si por ejemplo esto sale a favor, en este caso del administrado, la entidad le va a iniciar el proceso al servidor civil para que él se encargue de cubrir, ¿no? O de alguna manera de responder por este monto o por esta parte económica, porque el perjuicio se causa a razón de qué. La entidad va a tener que pagar al administrado por el daño que ha causado y eso ya es un perjuicio económico para la entidad. Entonces, lógicamente, ella va a tener que recuperar y va a convocar a que en este caso el administrado sea, pues, el servidor civil sea sancionado. Ahí van a poder haber dos tipos de responsabilidad. La primera, la parte civil por el perjuicio que se ha causado, y la segunda, la administrativa, porque lamentablemente la comisión o la omisión de sus funciones hizo que se produjera este percance y el administrado saliera perjudicado, ¿no? Y ahí va a entrar a tallar, pues, no solamente eso, va a entrar a tallar, por ejemplo, la 27444, que habla sobre el tema de plazo de atención de trámites, el tema de la responsabilidad del informe que debe de emitir en este caso, el servidor civil. Vamos a tener que ver el tema del MOF y del ROF, el tema del TUPA, si establecían plazos o no para poder tramitar. Entonces, todos estos documentos de gestión van articulados y en base a todo esto, los secretarios técnicos son los que tienen que iniciar el proceso. Es por eso que un secretario técnico en realidad va a conocer casi de todo un poquito, porque va a tener que indagar, pues, justamente cuáles fueron los motivos que hicieron que esta persona cometiera la falta y cuál era el plazo que tenía para poder cumplir con sus funciones y que no lo hizo. Excelente, doctora Natalia. Damos pase a Víctor y a Carlos J. Con ello cerramos este primer bloque. Estimado Víctor, una pregunta, por favor. Adelante. Doctora, buenas noches. Mi pregunta sería, doctora, en el caso de los empleados públicos adscritos a las municipalidades, hay funcionarios que no suscriben las actas, por ejemplo, en los departamentos de obras, no suscriben las actas directamente. Entonces, la responsabilidad administrativa, ¿ante quién deviene?
porque los que suscriben son los jefes. Entonces, la responsabilidad administrativa sería el jefe, pero el que interviene directamente es el funcionario, el supervisor de obras, por decir un arquitecto, el que interviene, pero como le digo, no suscribe el acta de intervención o de trabajo, y el que suscribe es el jefe. Entonces la responsabilidad administrativa, ya sea por conducta funcional o no sé qué correspondería en ese caso, ¿ante quién decae? Esa es la pregunta, doctora. No sé si entendió o podría repetir. No, a ver, Víctor, para aclarar nada más, ¿de qué tipo de actas estamos hablando? Porque sabemos que en una obra tenemos actas de recepción, tenemos acta de entrega de terreno, tenemos acta de transferencia, tenemos actas de acuerdos con trabajadores. ¿A qué actas? Acta de recepción. Ya. En primer lugar, todas las entidades tienen siempre manuales o de alguna manera directivas que establecen cuáles son los lineamientos para, por ejemplo, una recepción de obra. Particularmente en la entidad en la que yo trabajo, dice que esta debe estar formada por los que forman parte de la comisión de recepción de obras. Porque, ojo, si tú te das cuenta, incluso en la misma ley, en la 195-88 de la Contraloría, y en lo que es la ley de contrataciones, señala de que al culminarse la ejecución de una obra, se debe de formar una comisión de recepción. Incluso la ley de contrataciones, por ejemplo, señala por quiénes debería estar conformada, ¿no? Dice que por una persona que sea involucrada en el área, un conocido, alguien de administración, y estas personas son las encargadas de suscribir. Si es que esta acta no está firmada por las personas que han sido designadas dentro de esta comisión, no va a tener ningún tipo de validez. Y esto va también a ser un problema para el momento de la transferencia, porque si tú no recepcionas la obra, no la vas a poder transferir. Entonces ahí vienen los problemas. Entonces, estos lineamientos te señalan quiénes son las personas que van a firmar. Si, por ejemplo, dicen de que muchas veces dicen, por ejemplo, ¿no? La comisión está conformada por Víctor como gerente de infraestructura. Entonces, Víctor tiene que ir. Víctor no puede señalar al doctor Reader como su representante para que firme esa acta, porque no tendría ningún tipo de validez. La empresa contratista podría, en este caso, ¿no? Señalar que no se está cumpliendo por esto, y si hablamos de las obras por directa, la misma OSI podría señalar de que no se ha cumplido correctamente porque la comisión es la que debió de firmar este acta de recepción. Entonces, lógicamente aquí sí estamos hablando de un tema de omisión de funciones, porque me están encargando a mí, por ejemplo, en este caso, ¿no? Digamos, tú lo que me puedes decir es, sí, doctora, pero a mí como gerente de infraestructura, en mis funciones no dice, por si acaso, que yo formo parte de la comisión. Sí, pues, pero hubo un acto resolutivo que te nombró a ti parte de esa comisión, y automáticamente con la notificación o publicación de ese acto resolutivo, tú ya tienes una función más, que es formar parte de esa comisión. Entonces, ahí sí podría ser sancionado si es que no cumples con tus funciones correctamente. Espero haber atendido tu pregunta, Víctor. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Y damos pase a Carlos J. Penn para cerrar este primer bloque de preguntas. Adelante, por favor, Carlos J. Penn. Una pregunta, ¿sí? Doctora, buenas noches. Felicitaciones por su exposición. Mi pregunta es, ¿qué tipo de responsabilidad comete el funcionario de una municipalidad que, siendo un día no laborable, un día feriado, hace uso de las maquinarias de la municipalidad para realizar actividades a un privado, no la ciudad? En realidad ahí tendríamos que evaluar muchas responsabilidades, empezando por la responsabilidad. Bueno, el tema en este caso especulado se podría considerar sí, porque tú estás utilizando un bien para un fin, en este caso no propio, pero sí beneficiando a un tercero, desconociéndose los motivos. Podríamos tener el tema de, por ejemplo, ¿no? En este caso, la omisión de funciones respecto al uso de los recursos del Estado, omisión de funciones respecto a que yo entiendo que para que una maquinaria trabaje, alguien tiene que firmar la autorización de salida, ¿no? De la maquinaria o el ingreso de la salida, y tú estás omitiendo esta parte, la estás desnaturalizando. Habría que ver, por ejemplo, dentro de tu entidad, qué es lo que establece respecto al tema de la bitácora, si en realidad se ha llevado o no una bitácora, porque nos vamos a ir a la peor parte. Yo siempre digo que hay que imaginarnos el peor escenario. ¿Qué pasa, Carlos, si yo, aprovechando mi situación de jefe de equipo mecánico, mañana decido simplemente sacar un volquete
de la entidad sin ningún tipo de permiso porque nadie se va a dar cuenta y llevármelo a mi casa para recoger un desmonte que existe y luego traerlo sin que nadie se dé cuenta. Vamos a la peor parte. ¿Qué pasa si en el trayecto este volquete se da una vuelta de campana? ¿No? ¿Qué pasa si este volquete atropella a alguien? ¿Qué pasa si yo traigo, ya hablamos de un sábado, si tú no puedes manejar el volquete, entonces yo traigo al chofer, lo traigo y el chofer ha estado tomando y está en estado etílico y atropella a alguien o pasa algo? Entonces, ¿acá qué va a ocurrir? No va a ocurrir sí, pero yo me lo saqué un ratito y lo iba a regresar. No, no existe el préstamo. En las entidades públicas no existe el préstamo. Nos basamos en los documentos. A mí como función de equipo mecánico se me establece que yo debo de informar de todo el movimiento de la maquinaria. Entonces, y tengo que informar incluso detalladamente cuántas son las horas que está trabajando mi maquinaria de lunes a viernes, porque en el caso de maquinaria no hablamos de días hábiles, sino de días calendario, ¿no? Entonces, he cumplido correctamente con la autorización de salida, la persona tiene en este caso su boleta de salida o plan de viaje que ha realizado desde el que partió hasta que fue, adjuntó la bitácora, quién me autorizó a mí retirar la maquinaria en este caso del almacén, o bueno, no sé cómo ustedes le dirán, nosotros por ejemplo acá le decimos las plataformas, ¿no? Entonces, de la plataforma, quién autorizó, quién fue el seguridad. Ahí no solamente yo voy a ser la responsable, ¿ah? Ahí vamos a involucrar al chofer, al que dejó salir la maquinaria y fue un ratito. Si es que esta maquinaria pertenece a un proyecto, el jefe de proyecto también va a estar involucrado. Entonces, vamos a involucrar en cadena a todos los que han estado en ese paquete. Porque no es que yo me saco la maquinaria y me llevo, no. Es más, en algunos casos, por ejemplo, como le decía en mi entidad, en las plataformas, tú dejas la llave a uno de la seguridad, a los guachimanes. Entonces, ¿quién fue en este caso el seguridad que me otorgó a mí la llave? Que me la dio o que dejó entrar al chofer, porque supone que el sábado no tenía por qué entrar. Entonces, todas estas personas se van a ver involucradas en un proceso. Ahora, lógicamente, me vas a decir, sí, pero ¿sabe qué pasa? Que el chofer y el seguridad estaban por terceros. No son personal contratado. Yo no lo puedo sancionar administrativamente. No les puedo sancionar administrativamente, pero ahí sí les podrías abrir un proceso penal. Y es más, también habría que ver cómo es que están contratados, qué es lo que decía en su orden de servicio, y ellos están tal vez incumpliendo, están desnaturalizando la orden de servicio, están usurpando, ahí sí, funciones, porque no tenían por qué realizarlos. Entonces, ahí pues son una serie de delitos que van a concadenar a que el incumplimiento, miren, de algo tan chiquito, haga un problema tan grande. ¿Ok? Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Puede continuar con la exposición. Ya, solamente para acotar, porque hay algunas quejas sobre el tema del chat, voy a responder así a 2 preguntas rapiditas. Hay una que dice, ¿las personas que ingresan con curso público y personal de confianza son los únicos considerados como servidores civiles? No. Eso les he aclarado, creo, al inicio. Todos los que trabajamos para el Estado bajo el régimen de CAS 276, 728, nombrados, contratados, concursos, somos considerados servidores civiles. Los únicos que no van a entrar en este grupo son los locadores de servicios, ¿ok? A los que se les contrata por un servicio de fotocopiado, para un servicio en específico, ellos no. Pero todos los demás que formamos y que estamos trabajando en una entidad, que cumplimos un horario, que tenemos de alguna manera subordinación, es decir, que recibimos órdenes de alguien, o que somos designados como funcionarios, gerentes, alcaldes, gobernadores regionales, regidores, consejeros, congresistas, somos servidores públicos. ¿Ok? Segunda pregunta, si asumo la sugerencia de imagen y no cuento con el grado académico, con la experiencia, ¿estás usurpando funciones? No, estás haciendo el delito de aceptación indebida del cargo. Ese es un delito penal. Si no me equivoco, no, mejor no digo el artículo porque luego dicen que soy mala abogada. Pero eso creo que es el 371 del Código Penal, que ha sido recientemente actualizado y que establece justamente que si tú no cumples, es un delito para el que te designó y para el que aceptó indebidamente el cargo, está considerado como un delito, ¿ok? Y tengan cuidado porque en realidad fuera el tema de la sanción, pueden ser sancionados también incluso con inhabilitación. Bien, ahora sí vamos a compartir para poder continuar con la segunda parte de nuestra... Les prometo que luego continuamos con las preguntas. Si nos extendemos un poquito más, yo creo que el doctor va a entender. Vamos entonces. Bien, ¿me confirman por favor si pueden ver la pantalla? ¿Alguien, doctor? Sí, doctora, se puede visualizar. Está todo bien. Sí, perfecto. Bien, vamos. Existen similitudes y diferencias entre el PAS y el PAT, ¿no? Hablamos hace rato que hablamos de un proceso administrativo sancionador
y un procedimiento administrativo disciplinario. La potestad administrativa sancionadora, PAS, en materia administrativa funcional se ejerce de oficio, es decir, no es necesario que alguien lo denuncie, ojo. Basta con que el jefe se dé cuenta que su trabajador no está en este caso cumpliendo con las buenas funciones para poder iniciarle un proceso. La principal diferencia entre ambas vías es que la Contraloría, por ejemplo, va a perseguir únicamente las acciones derivadas de las acciones de control. Y el PAT, el insumo puede provenir de cualquier fuente. ¿A qué nos referimos con eso? En el caso de los PAS, que son los de la Contraloría va a buscar responsabilidades únicamente cuando ha hecho un informe de control. Les explico así muy brevemente porque tuve la suerte en realidad, porque siempre quise hacer un servicio para la Contraloría por el tema de procedimientos o informes de control. Y ellos tienen en realidad ya todo estandarizado de cómo es que se presenta un informe. Y ellos te hablan de justamente 3 responsabilidades, ¿ok? La responsabilidad, en este caso, la responsabilidad civil, que es si es que en este caso hablamos lo más común, ¿ya? Una obra. Una obra, en este caso, digamos que es una obra, lo que siempre vemos, cemento, la construcción de una canchita de fútbol, ¿ok? Nos enfocamos en eso. Esta obra, de alguna manera, tenía que realizarse por el monto de 3 millones y al final terminó siendo 6 millones. Es más, la obra está inconclusa, nunca la terminaron y pasaron ya 5 años y la obra continúa ahí abandonada esperando que alguien le haga caso. Primera responsabilidad que tú vas a averiguar es la civil. Esta obra estaba programada para 3 millones y se amplió, o bueno, a través de adicionales, terminó valiendo 6 millones de soles. Ojo, aquí ya hay una pérdida del Estado de 3 millones, porque lo que estaba programado era solamente 3 millones y tú estás contando de que aumentaron 3 millones más, entonces estás hablando de 6 millones. Segundo, ni siquiera está terminada, así que el perjuicio se continúa sumando. Nos vamos a la vía penal. En este caso, sí hubo porque tendrías que haberle cobrado penalidades que nunca utilizaste, que nunca cobraste. Esta cancha lo que ha producido es que la gente no pueda realizar deporte. Es más, ha dejado, qué sé yo, ha dejado material así como fierros y maderas expuestos que pueden causar un accidente, así que hablamos de la parte de peligro. Entonces, aquí ya existe responsabilidad penal contra el tema de la salud y todo lo demás, y también se va a proceso penal. Y la tercera responsabilidad, la administrativa. Ahí yo lo que voy a hacer es investigar a todos, como les dije hace rato a uno de tus compañeros. Voy a investigar al residente de obra, que tenía la responsabilidad, voy a investigar al supervisor, voy a investigar al gerente de infraestructura de obras, voy a investigar al jefe de supervisión. Si es que era una obra por contrata, pues, bueno, en el caso de directas, ¿no? Si era una obra por contrata, pues entonces voy a investigar al jefe de logística, igual al área de supervisión, si es que era con la supervisión de la entidad, al gerente municipal, al alcalde, a todos. Porque todos tuvieron responsabilidad en que esta obra no se ejecutara como debió. ¿Ok? Entonces, lo que hace la Contraloría en este informe de control es justamente determinar todas estas responsabilidades, porque te está diciendo, señores, ustedes tenían 3 millones para ejecutar una obra, duplicaron el monto y ni siquiera la terminaron de hacer. Segundo, esa obra ahorita está botada y es una pérdida porque ya la gente de esa asociación o de esa parte de la población no puede hacer uso de esa canchita. Tercero, las autoridades que estaban, que eran el alcalde, el gerente, el jefe de supervisión, el gerente de obras, el jefe de logística, si es por administración indirecta, nunca hicieron nada porque se cumpliera correctamente con los plazos. Estaba programado 1 año y han pasado 6 años y nadie hizo nada. Tercero, hubo cambio de gestión, ya. Era el alcalde Juanito y ahora es el alcalde Pedro. El alcalde Pedro vio la obra y tampoco nunca hizo nada. Terminó su periodo y ahora el alcalde se llama, no sé, Santiago, y tampoco hizo nada. Entonces todas esas personas van a estar de alguna manera involucradas y van a jalar esa responsabilidad. Bueno, en el tema administrativo sí sabemos que a los 3 años va a prescribir, ¿no? Pero en este caso las acciones penales y las civiles no van a prescribir. Entonces se les puede sancionar, ¿ok? Ya, eso es el tema de la Contraloría. Y el tema de la administración disciplinaria, que en este caso es parte de la entidad, la denuncia, la queja, la presunta irregularidad,
No es necesario que solamente la vea el jefe, puede ser cualquier persona, incluso un administrado, como hace rato su compañero lo dijo. Yo como administrado me veo perjudicado porque esa persona tenía, no sé, qué sé yo, de acuerdo al TUPA, 3 días para comunicarme una respuesta, han pasado 30 días y no recibo la respuesta. Yo estoy en la potestad de ir al área de recursos humanos o presentar un documento a la entidad pidiendo que se inicie un proceso porque la persona no cumplió correctamente con sus funciones. En este caso, incluso no va a ser necesario que alguien lo haga. Cualquier persona, recursos humanos, por ejemplo. Miren, recursos humanos, dentro de sus funciones podría establecer el hecho de que tal vez debe de revisar la documentación, ¿no? Correctamente de las personas. Entonces, ¿qué pasa si un día recursos humanos dice, ya sabes qué, voy a investigar a la doctora Natalia porque ella dice que ha presentado que tiene un máster en gerencia pública de España? Entonces, voy a mandar una cartita por correo electrónico a Leucim de España para que efectivamente me diga si es que es o no verdadero el documento. Y lo hace, porque se le ocurrió o porque estaba verificando, qué sé yo. Y determinan que el documento es falso. Entonces, se puede iniciar un procedimiento. Nadie se quejó, nadie denunció, simplemente dentro de tus funciones estaba a revisar, tú lo hiciste. Entonces, a diferencia de la Contraloría lo va a hacer llegar a través de un informe de control, y en la parte administrativa disciplinaria, que estamos hablando de la entidad, pues en cualquier momento se podría iniciar un proceso administrativo. El procedimiento administrativo disciplinario, que es los PAD, vamos a ver que está relacionado a la ley Servir, y el procedimiento administrador, que es los PAS, está relacionado a la Contraloría General de la República. ¿Ok? Ahí les he puesto la ley para que cuando tengamos un poquito de tiempo, si alguno de nosotros somos abogados, por ahí podemos revisarlo. Y este cuadrito yo creo que nos va a solucionar la vida, porque en realidad está súper claro. Este cuadro, voy a decir la verdad, también lo he tomado de Servir. Esta información está dentro de lo que es la página de Servir. Y bueno, lo consideré importante porque en realidad me pareció un cuadro bastante dinámico, bastante claro, ¿no? Sobre el tema del PAD y del PAS. Miren, aquí nos dicen que en este caso, la autoridad en el PAD va a ser el Sistema de Administración de Gestión de Recursos Humanos. Cuando nosotros hablamos de las secretarías técnicas, y es un criterio errado, ¿ya? Porque yo un día a un abogado le escuché decir, las secretarías técnicas somos órganos autónomos. Sí, es cierto, la ley te da autonomía para poder tomar decisiones como el inicio de procesos administrativos, pero no te da autonomía diciéndote que tú no formas parte de la entidad. Tú formas parte de la entidad y las secretarías técnicas forman parte y están dentro de recursos humanos. Eso lo señala la misma ley Servir. En cambio, en el PAS hablamos de un Sistema Nacional de Control, ¿ok? De la Contraloría o las OSIs. El marco legal, que ya lo hemos repetido hasta el cansancio, en el PAD es la 30057, más conocida como la ley Servir, y en el PAS la ley 27785 y su actualización, que es la 29622. ¿El PAD quién lo va a aplicar? El secretario técnico. El PAS, el órgano de control interno o OSI. Un OSI, ¿no? Tenemos instancias, sí. ¿Quién va a ser la persona que en este caso va a sacar la resolución administrativa? La autoridad instructora, ¿ok? El jefe inmediato, la Oficina de Recursos Humanos o la máxima autoridad administrativa. Y en el caso de los PAS, el órgano instructor o el órgano sancionador, ¿ok? De la Contraloría General de la República. Y sí, pues una segunda instancia, si tú no estás de acuerdo, ¿a quién puedo apelar? En el caso del PAD puedes apelar al Tribunal de Servicio Civil, y en el caso del PAS puedes apelar al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, y ya bueno, ellos van a determinar sí o sí. Las infracciones en el caso del PAD pueden ser leves, graves, muy graves, y en el PAS son graves y muy graves. Ambas se registran, sí, ¿ya? En el caso de, por ejemplo, las sanciones, ¿por qué hablamos de sanciones leves? ¿Cuáles se consideran leves? Aquellas que no necesariamente se registran en el Registro Nacional de Sanciones de Servidores Civiles, que son, por ejemplo, la amonestación verbal, que te lo ponen así, va a ser sancionado con una amonestación verbal que en realidad consiste en que tu jefe te diga, ¿sabes qué? No lo vuelvas a hacer, ¿ok? La amonestación escrita, que es una especie de memo donde te dicen que no vuelvas a ocurrir, no vuelvas a hacerlo. La suspensión sin goce de remuneraciones desde 1 a 12 meses y la destitución, que esas son ya las muy graves, ¿no? Y en el caso del PAS, de la Contraloría, ellos te pueden inhabilitar para el ejercicio de la función pública por no menos de 60 días calendario y no mayor a 1 año en las graves. Y si es muy grave, hablamos de 1 año hasta 5 años.
de inhabilitación, que en este caso tú no vas a poder, pues, ejercer, lógicamente, función pública, ¿no? Durante este periodo de tiempo. Ahora, otra de las diferencias es respecto a los sujetos pasivos del procedimiento, ¿ok? En el caso de los PAD, son los servidores civiles de todos los regímenes de vinculación con el Estado, salvo carreras especiales. No aplica a funcionarios sujetos a responsabilidades políticas o procedimientos especiales. No aplica a funcionarios elegidos ni incluidos en los procedimientos de responsabilidad política, y no incluye a los trabajadores del fondo de las empresas del Estado que forman parte del FONAFE. En cambio, en el PAS de la Contraloría aplica todo aquel que ejerce funciones en las entidades públicas y prescindiendo del vínculo o de la vigencia del vínculo, incluye a los trabajadores del Estado, locadores en su ámbito y a gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes. Es más, entonces aquí también incluyen a los que son elegidos por el pueblo. ¿Quiénes están exceptuados? Los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos y las autoridades que cuentan con la prerrogativa, y las entidades privadas no gubernamentales o entidades internacionales. Otra de las diferencias es la tipificación. Existen algunas similitudes en la falta de cada uno de los regímenes. En el caso de, miren, del PAD, que justamente su amigo hablaba del artículo 85, ¿no? Dice de que, por ejemplo, está sancionada la doble percepción de compensaciones económicas, salvo el caso de las dietas o función docente. En el caso del PAS, está el artículo 46 que dice que contravenir el mandato legal que prohíbe la doble percepción de ingresos al sector público, dando lugar a la generación de un perjuicio económico para el Estado. Esta infracción es considerada como muy grave. Donde yo resido actualmente, hay un proceso iniciado un exgobernador regional justamente por este tema. Porque él presuntamente, bueno, yo hablo presuntamente porque creo que todavía no hay una sentencia, pero presuntamente trabajaba en una universidad a tiempo completo y era funcionario público a tiempo completo. Entonces, se dice que incluso él salía del trabajo para ir a dictar clases, ¿no? Entonces aquí, pues, aparte de estos delitos de doble percepción del Estado, se le imputan otros delitos más porque de alguna manera él no cumplía con sus funciones correctamente para poder cumplir con sus clases, ¿no? Y ese es el tema de que el Estado lo agrava porque considera de que tú estás abusando del cargo que tienes y no estás cumpliendo correctamente con ninguna de las dos funciones en realidad, ¿eh? Ni como docente de la universidad, pese a que está permitido por el Estado, porque eres un tiempo completo, ni como funcionario público, porque estás pues partido en las dos, ¿no? Muy diferente si, por ejemplo, tú eres funcionario público a tiempo completo y bueno, eres un part-time o un tiempo parcial en una universidad, porque eso te va a permitir todavía pues tener pues tiempos de distancia y lo demás, pero imagínate tiempo completo en un horario de lunes a viernes es un poco difícil, por no decir imposible de cumplir. Y si hablamos de similitudes, tenemos el bien jurídico protegido, ¿ok? Aquí hablamos, por ejemplo, los invito a que revisen el acuerdo plenario del 1/2013, que habla, pues, y que interpreta las vías administrativas, funcional y disciplinaria, se diferencian muchas veces por el bien jurídico protegido, ¿ok? Y fundamenta su existencia de identidad en el fundamento de aparente bis in idem, ¿no? Que existirían entre ambas vías. Sin embargo, el bien jurídico protegido es al menos bastante similar en muchos casos, ¿ok? Aquí vamos a poder considerar algunos principios como por ejemplo son el de la buena administración, la eficacia de sanciones y las faltas administrativas tipificadas en ambas vías. Una similitud también que se da es el reconocimiento de algunas faltas similares, como por ejemplo la primera de las semejanzas se encuentra en el reconocimiento de algunas similares. Un ejemplo es lo que requiere a PAS. El artículo 6 del reglamento de infracciones señala lo siguiente: incurrir en la contravención al mandato legal que prohíbe la doble percepción de ingresos en el sector público, dando lugar a la generación de un perjuicio económico para el Estado o grave afectación al sector público, ¿no? Y la ley 85, que señala lo mismo, que la doble percepción de compensaciones económicas está prohibida, salvo en los casos de dietas y función docente. Pero no podemos abusar, como les decía, de esto, ¿no? Porque en realidad está bien, me permiten a mí ejercer docencia, aparte del cargo público, o sea, ¿no? Pero en este caso habría que ver si es que los tiempos realmente me permiten a mí cumplir con ambas funciones. Porque si tú estás hablando de un tiempo completo, estás hablando de que tienes que hacer mínimo 48 horas en un horario de lunes a viernes en una entidad pública. Y si tienes un tiempo completo en una universidad, estás hablando de otras 48 horas de lunes a viernes, ¿no? Entonces, ¿cómo es que una persona podría trabajar casi
¿Cuánto es 48 por 2? 96, creo, ¿no? No sé, soy abogada, se me da mala para los números, pero espero estar bien. Entonces, durante la semana trabajar esa cantidad de horas en un horario, ponle en el mejor de los casos, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, no sé si realmente alcance a cubrir ese horario. Entonces, ahí se podría ver claramente que existe pues una omisión de funciones, ¿no? Y otra de las similitudes importantes es respecto a la estructura. Miren, porque ¿se acuerdan que cuando hemos hablado de diferencias decíamos de que existe incluso el tema de que tú apelas a otra instancia, ¿no? Sí es cierto, pero de alguna manera, si nos damos cuenta en el proceso es similar, ¿ah? Mira, tenemos la investigación preliminar o el informe de control, es decir, la primera etapa, ¿ok? La primera etapa en donde la entidad va a poder verificar si existe o no la falta, o el delito en este caso, ¿ya? Bueno, falta mejor, porque estamos en la parte administrativa, si es que existe o no y se ha dado. Entonces luego, una vez que la entidad dice sí, pues sí hay una falta administrativa, vamos a pasar a la segunda etapa que es la instructiva, que aquí es donde le vas a dar inicio al procedimiento administrativo. Le vas a notificar a la persona y le vas a decir, oye, ¿sabes qué? Te estoy iniciando un procedimiento administrativo porque existe una presunta omisión o comisión de funciones, ¿ok? En este caso, lógicamente, este contiene un documento que contiene, pues, los cargos por los cuales se te están acusando, ¿no? ¿Sabes qué? A mi parecer, tú has cometido el delito de omisión de funciones porque debiste hacer tal y tal cosa y no lo hiciste. Este informe, mejor dicho, este inicio va a dar pie a que se genere un informe por parte del órgano instructor. ¿Quién es el órgano instructor? El órgano instructor es la persona que se va a encargar de justamente iniciar este proceso y emitir una sanción que se va a considerar que puede ser en una entidad pública, puede ser tu jefe inmediato o el jefe inmediato de la persona que cometió presuntamente la falta o el área de recursos humanos. Son los que estarían autorizados para actuar como órganos instructores. Y tenemos la fase sancionadora, en donde tú, la entidad, después de haber seguido todo el procedimiento, incluso darte pie a que tú puedas presentar tu descargo y lo demás, te va a colocar una sanción o lo va a archivar. Va a decir, ¿sabes qué? De acuerdo a los actuados, la sanción es tanto, o de acuerdo a los actuados, se procede a archivar. Y lógicamente, una de las similitudes es que ambos pueden recurrir a una segunda instancia. No es que lo que diga la entidad pública al final va a ser lo último y definitivo, no. No necesariamente. Puedes recurrir a una segunda instancia para que evalúe y considere si es que en realidad tu sanción es la correcta o no. Y esto se da, ¿saben por qué? Porque muchas entidades, como les decía, lamentablemente han personalizado estos procesos, aunque ustedes no lo crean. Yo he sido testigo de eso y me parece muy mal que tomen esas decisiones de personalizar. Ah, ya, se portó mal, le inicio un proceso administrativo y sanciónenlo ustedes, que la Secretaría Técnica le ponga la máxima sanción. Entonces, no hagamos eso, porque lógicamente ahí estamos vulnerando todo tipo de defensa en contra del trabajador. ¿Ok? Si la persona cometió una falta, un delito, perfecto, sanciónala, pero sanciónalo con lo justo. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque yo he visto en muchas entidades que también se comete el segundo error. Digamos que hablamos de un caso de omisión de funciones muy similar y a un gerente lo sancionan con 3 días de trabajo sin goce y a un trabajador, porque era una secretaria, lo sancionan con 3 meses por la misma falta. Entonces, ¿dónde queda el tema de la equidad, ¿no? De la igualdad? ¿Por qué a uno le vas a poner 3 días y al otro 3 meses? Porque el otro era de tu confianza, porque era tu amigo, ¿no? Entonces, como les digo, esto se ve muy personalizado y es por eso que nos dan la opción de recurrir a una segunda instancia, que en este caso es Servir, y se va a encargar pues él de evaluar si efectivamente corresponde o no la sanción impuesta, ¿no? Porque yo sí considero de que esto, aunque sea visto ahorita por una secretaría técnica, muchas veces al final se hace o se toma una decisión más política que justa y puede perjudicar lógicamente al trabajador. ¿Y existe una relación entre ambas vías? Claro que sí. La relación es la siguiente. En los casos en la presunta comisión de una falta que se debe de un informe de control, hablamos de la Contraloría, el informe de control las calificará como faltas leves cuando corresponde a la entidad perseguirlas a través de un PAT. Si el informe de control las califica como graves, pasará, en este caso, a ser PAS,
¿ok? Es decir, que la entidad va a ser la que las va a sancionar. Sin embargo, la entidad pública cuenta con una potestad disciplinaria para todo tipo de infracciones, incluidas las muy graves. Luego, las autoridades del PAD son competentes, en tanto la Contraloría no notifique la resolución que determine el PAS o el inicio del PAS. Si iniciar el PAS, la entidad pierde la competencia en el PAD, ello con el fin de respetar los principios de competencia y no bis in idem. Claro, en estos casos sí se va a considerar que no se le podría sancionar administrativamente por un delito 2 veces, ¿no? Entonces, si ya la Contraloría lo va a sancionar, pues en este caso la entidad ya no lo hace. Aquí les he puesto un pequeño dibujito que habla, ¿no? del PAS y del PAD. Y como les decía, son personas, no son personas, son elementos, vamos a considerarlos así, similares, más no iguales. La prevalencia de esta competencia es que el PAS de la Contraloría pertenece sobre cualquier otra norma administrativa. Y en principio, quien inicie primero el procedimiento tendrá la competencia para procesar un servidor civil por la comisión de supuestas conductas infractoras de un servidor, pero es bueno que lo comunique en todo caso a la otra entidad, si hablamos de entidad o Contraloría, para que no se les sancione doblemente y no evitemos pues que nos planteen los del principio no bis in idem, ¿no? En resumen, cuando tengan tiempo, si pueden revisar una sentencia del Tribunal Constitucional, que es la 20-2015, que declara inconstitucional el artículo 46 y en consecuencia inconstitucionales las faltas del régimen disciplinario de la Contraloría. En este contexto, el PAS carecería de reglas para que la Contraloría pueda iniciar procedimientos sancionadores y sancionar, mientras que el Congreso de la República no legisle solo las nuevas faltas, solo encontrarán vigente el régimen del PAD. Es por eso que tal vez ustedes no ven que la Contraloría sanciona mucho, y es que lamentablemente, pues desde el año 2015 con esta sentencia se le quita un poco de poder. Pero ahí hay un detalle, ¿eh? La Contraloría sí es un órgano que puede sancionar, en realidad, no es que se lo hayan prohibido, simplemente que ya con esta inserción del tema de las secretarías técnicas, se le deja a la autoridad para que ellas realicen todo el tema de la investigación y puedan también sancionar. Si es que emiten en este caso la Contraloría porque ha emitido algunos tipos de sanciones, no es que sea inválido, se notifica a la entidad y la entidad lo que hace es como una especie de rectificación y procede en este caso a tomar las acciones que correspondan. ¿Ok? Y aquí les hablo básicamente de un informe de Servir, que es del año 2018, que, miren, hay muchos puntos, pero voy a señalar lo más importante y cuando tengan un tiempito de verdad léanlo porque esto es muy interesante. Este informe de Servir señala lo siguiente dentro de sus puntos, porque es un informe un poco largo. En el 2.9 dice que no existe norma alguna que habilite a la Contraloría o a sus órganos, a las OSIs, a disponer o solicitar la abstención de las autoridades del procedimiento administrativo de las entidades, o la suspensión o archivamiento del PAD. O sea, no es que cuando estos procedimientos se inicien, ellos puedan detenerlos, paralizarlos o archivarlos. O sea, ojo, en este caso la entidad continuará con su procedimiento. Los órganos del sistema desde el inicio del servicio de control pueden disponer el impedimento de las entidades para iniciar procedimientos de deslinde de responsabilidades. Pero en este caso no se le puede quitar el derecho que le corresponde a cada servidor de poder presentar su descargo correspondiente. Dentro de las conclusiones también nos señala que de acuerdo con la regla de definición de competencia establecida en el artículo 96 del reglamento de la ley Servir, la entidad se abstiene de ejercer su potestad disciplinaria e iniciar procedimiento sancionador cuando la Contraloría hubiese notificado antes, ¿no?, al funcionario justamente de la responsabilidad. ¿Ok? En esos casos, la entidad se va a tener que abstener. No resulta posible que una OSI disponga la abstención de las autoridades del PAD, la suspensión o el archivo, lo que les decía hace rato. En ese contexto, corresponde a la entidad acatar lo solicitado por la Contraloría o la OSI, debido a abstenerse el deslinde de responsabilidades sobre hechos relacionados con el objeto de la acción de control. En este caso, como nosotros hemos podido observar, lo que el informe de Servir quiere determinar básicamente es lo siguiente. Yo no le estoy quitando poder a la Contraloría ni a las entidades. Si es que ambas inician un proceso, deberán de comunicarse, pero lo que yo no quiero es que aquí el perjudicado sea el servidor civil. Tú lo vas a sancionar por Contraloría, pues hazlo. Tú lo vas a sancionar por entidad, pues hazlo. Pero no lo sancionen ambas. Y en todo caso, quien lo sancione, dele a él su derecho a poder ejercer su descargo, y si es más, él no está de acuerdo con la decisión que has tomado, dale la posibilidad de apelar y que otra instancia sea la que evalúe en este caso, que es una instancia completamente neutral, que evalúe y tome una decisión correcta. ¿Ok?
Vamos a continuar. Y ya por último, en el último bloque vamos a ver cuál es la finalidad del PAD. En realidad, en tanto la Constitución reconoce el deber funcional y la administración pública que cuenta con el PAD como un instrumento para principalmente, ¿saben qué? Castigar los hechos atípicos, antijurídicos y culpables que atenten contra el adecuado funcionamiento y la comisión de delitos dentro de las entidades públicas. Al inicio se los dije, ¿no? Tú siempre que los que tienen hijos castigan a sus hijos por algo que han hecho, ¿no? O por algo que no han hecho. Porque algo que han hecho, se portaron mal en el colegio, algo que no hicieron su tarea. Entonces, lo vas a sancionar por algo que, o lo vas a castigar por algo que no hizo o hizo. Lo mismo ocurre en la gestión pública. Tú vas a sancionar a esta persona porque hizo o no hizo, pero no porque se me da la gana, sino porque su omisión o su comisión ha causado un perjuicio al Estado, ha causado un perjuicio al ciudadano, ha causado un perjuicio a la gestión pública y bueno, tiene que ser sancionado. Vamos a resumirlo en que la finalidad de estos procesos administrativos disciplinarios son las de tutelar el deber funcional y adecuado funcionamiento de la administración pública. Entonces, no solo se trata de verificar si el servidor cumplió o no cumplió con una norma jurídica, sino de analizar la afectación de dicho incumplimiento que ha producido esta administración. En todo caso, el PAD no es un mecanismo de venganza ni un mecanismo de impunidad. Yo considero que el PAD es un mecanismo en el cual tú vas a sancionar a quien le corresponde. Y si esta persona no está de acuerdo, porque tal vez yo también me puedo equivocar, le estás dando la posibilidad de que pueda apelar y pueda ser sancionado correctamente, o en este caso, sea exonerado de esta sanción. ¿Ok? Y eso sería todo el día de hoy por mi participación. Igual agradecerles a todos su atención.